Muchas gracias Ana, y muchas gracias al Ayuntamiento de Mollet de Vallès y señaladamente a Ana y a Begoña por la invitación a participar en esta sesión conjunta para explorar los temas de la ética, de la integridad en la gestión pública y sobre todo a través del compliance, y sobre todo felicitar al Ayuntamiento de Mollet del Vallès por su iniciativa de Étiva y por el gran trabajo que están haciendo y que está, pues es un referente, ¿no? Yo que vengo de la otra punta, de allá, de la Ría de Vigo, puedo decir que es un referente absolutamente en todo el conjunto del Estado y para todas las administraciones, no solo para las locales, el gran trabajo que se está desarrollando en este ayuntamiento. Bueno, a mí me ha tocado hablar, porque ya sé que estáis trayendo además a gente pues, de renombre, a compañeros y a compañeras expertos, me ha tocado hablar del compliance. ¿Para qué? De la posibilidad de utilizar las técnicas del compliance para prevenir la corrupción, ¿no? Parece que la palabra corrupción nos suena a todos como un poquito gruesa y que no nos gusta hablar de ella, pero al final es lo que entienden los ciudadanos cuando piensan en las irregularidades que cometemos en el seno de las administraciones públicas. Entonces, es bueno que consigamos desechar la utilización de esa palabra, pero también tenemos que ser conscientes de que hablar de ello en sí mismo no significa que las personas que estamos aquí seamos corruptas o que alguna de las personas que son compañeros de trabajo, nuestros responsables públicos o políticos, también lo sean. Porque como empleados públicos yo siempre digo que tenemos una obligación, que es no solo ser íntegros y ser éticos en el desarrollo de nuestras funciones, sino parecerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día los ciudadanos, y desde hace unos cuantos años, han perdido un poquito la fe, por decirlo de algún modo, en el buen hacer de los servidores públicos. Y bueno, en función de cuál ha sido su relación o de lo que hayan conocido, de las experiencias que hayan tenido en las administraciones más cercanas a su gestión, pueden creer que somos o no pues un foco de corrupción, ¿no? Esto de todos roban, este tipo de expresiones que escuchamos, por desgracia, con demasiada frecuencia, y se trata de hacerles ver que no, que efectivamente somos muchos, ¿no? Y que entre tantos alguna manzana podrida, pues en ocasiones nos va a salir. Pero que esa manzana esté podrida no significa que vaya a podrir el resto de la cesta, ni que el resto de la cesta no sea una hermosa cesta de manzanas en la cual hay personas que trabajan pues, por hacer las cosas mejor. Nada más. Con vocación de servicio público e intentando mejorar día a día el servicio público. Y para eso es por lo que tenemos que explorar las distintas posibilidades que nos ofrecen, las novedades que hay tanto en materia normativa como las novedades en materia de gestión. Y ahí entra la ética. Hace unos años hablar de ética en la administración pública era como hablar de cosas muy raras, ¿no? Parece que desde el año 2013, cuando se aprueba la normativa en materia de transparencia y buen gobierno, pues empieza poco a poco. En Cataluña aprobáis en el 2014 también vuestra ley de transparencia y buen gobierno y se empiezan a introducir este tipo de cuestiones, pero generaban poco interés. Pero poco a poco parece que ha ido, ¿no?, permeabilizándose dentro de lo que es el conjunto de las organizaciones la necesidad de apostar por esa gestión ética e íntegra, porque como veremos, esto al final significa también hablar de buena administración, y buena administración significa también de mejor calidad en los servicios públicos, mejor gestión económica y, en definitiva, mejor servicio a los ciudadanos, que es lo único que nos tiene que mover a todos. Por lo tanto, aunque pensemos que si hablamos de ética y de integridad estamos hablando de temas etéreos, ¿no?, que venimos aquí a hablar de Aristóteles y a tener debates filosóficos, no. Estamos hablando de cosas muy cercanas, muy terrenales y que tienen consecuencias económicas y en la calidad de los servicios públicos que se prestan. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta toda esta filosofía en el conjunto de la organización, porque es absolutamente transversal. Da igual en qué campo de la gestión estéis trabajando vosotros. Da igual que sea urbanismo, que sea en gestión de servicios públicos directamente, en contratación, en gestión de recursos humanos, da igual, en todos y cada uno de ellos vais a tener que reforzar, ¿no?, las herramientas en materia de integridad para conseguir que esto pues, tenga esa traducción. Por una parte, la mejora de la calidad de los servicios públicos, pero también para que dejemos de tener un coste reputacional por hacer nuestro trabajo, porque en estos momentos sí que es verdad que nuestra reputación está un poco en entredicho, y me refiero a la reputación de los servidores públicos en general, e incluyo también a los políticos, ¿no? Cuando alguien habla de los concejales y de los alcaldes, siempre digo, somos más de 8.000 municipios, multipliquemos por concejales, y ahora veamos cuántos están condenados, ¿no? Pues el porcentaje, desde luego, es muy inferior a lo que cualquier ciudadano pensaría que sería su respuesta. Todos, ¿no? Todos son, y el que no es porque no lo han cogido, así de claro, pero todos roban. El que no está en la cárcel es porque no lo han cogido. Entonces se trata de que intentemos vencer esto desde las instituciones, desde dentro, y para eso es importante que la ética y la integridad sea un compromiso de la organización, que ese es el gran problema. Porque el problema no es que tú seas ética o que yo sea íntegra, tú seas más laxo, el otro menos corrupto, no, el problema es que la organización, nuestro ayuntamiento, las diputaciones, la administración del Estado, las comunidades autónomas, me da igual cuál sea la organización, tiene que ofrecernos un marco de integridad en el cual desarrollemos nuestro trabajo y en el cual sepamos cómo resolver
los dilemas éticos que se nos planteen a nosotros en la prestación de nuestros servicios y en el desarrollo de nuestras funciones. Y para eso tenemos que resolver a muchas preguntas. Pensad que mañana el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, no sé si la tiene o no la tiene, va a tener una sala de café estupenda, en la que hay una cafetera, una neverita con 1 litro de leche, 2 litros de leche, hay leche de avena, leche de soja, bueno, no puedo enumerar todos los tipos de leche que hay, porque me llevaría las 2 horas por completo, poco a poco, unas galletitas, etc. Y tiene una honesty box, es decir, una cajita para que cada uno de nosotros haga el donativo por tomarse el café. Nosotros si nos tomamos un café en una cafetería, pagamos. Si vamos a la máquina del café, pagamos. Bueno, pues lo suyo es que, pues oye, el ayuntamiento pone esto pues un poco para facilitar que todos en nuestro horario de trabajo podamos tomarnos este café. Y pone una honesty box. ¿Cuánto pagaríais? ¿Cuánto dejaríais? Mañana vais, os hacéis un cafetito, os cogéis una galletita, una servilleta, el azucarillo, el palito para remover. ¿Cuánto pagaríais? Tú mañana estás allí y dices, bueno, ¿cuánto voy a dejar en la cajita? ¿No? Claro, ¿no? 1 euro. Depende. Yo creo que esa es más acertada que la de depende. El euro igual lo dejabais el primer día. Pero cuando llevaseis un par de meses yendo a la cafetería, ¿pensáis que seguiríais dejando el euro? Porque diréis, no, porque el litro de leche le cuesta tanto, el tal, con el no sé qué, con este euro, vamos, estoy enriqueciendo al ayuntamiento. ¿Y si hubiese alguien observando? ¿Dejaríais el euro? ¿A que ahí dejaríais todo? Pero si no hubiese nadie observando y, por ejemplo, hoy no tengo cambio, bueno, mañana lo dejo, luego mañana te olvidas, etcétera. Claro, son temas que parecen menores, pero que demuestran cómo influyen en nosotros este tipo de cuestiones. Se hizo un experimento en Gran Bretaña, en una cocina de una universidad, en una sala de cocina de estas de una universidad, precisamente con esto. No se puso cantidad ninguna, no había que dejar cantidad. Lo que sí se hizo fue cambiar. Encima de donde estaba la honesty box, una semana había un póster con flores. Y otra semana había un póster con 2 ojos. Un póster. No pretendía ser, hombre, podía ser, no sé si recordáis algunas películas que hay 2 agujeritos y salen ahí por detrás, pudiera ser, pero no era ese el caso. La media, la semana en la que había flores, era de 15 peniques por litro de leche. Y la media, la semana en la que había ojos, era de 75 peniques. Todo el mundo veía que eran flores y eran ojos, pero nuestros sesgos, el sesgo de saber que alguien te estaba observando, hacía que, pues cuando fueran a abrir la cartera, el monedero y fueran a dejar allí las moneditas, dijeran, vamos a ver, porque pensad que os estoy hablando de medias, para que dé de media 15, si ha habido alguno generoso que ha dejado 50, ya ha dejado unos cuantos que no han dejado ni 5 peniques, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Que al final, en cualquier cuestión, en un café, en cualquier cuestión en la que nos podamos ver, tenemos diferentes formas de actuar y sobre todo tenemos diferentes formas de actuar si sabemos que hay un control, aunque en este caso fijaos que no había un control real y entiendo yo que por muy británicos que fueran se darían cuenta de que el póster no tenía ojos de verdad, ¿no? Entonces son temas que tenemos que ir explorando e ir viendo con cuidado cómo los vamos a analizar, porque parecen detalles menores, pero yo siempre digo cuando hablan de los políticos locales y de lo corruptos que son, que es tu hermano, tu primo, el carnicero, el médico, el que conducía el autobús. Cualquiera de nosotros es un político local, porque vuelvo a decir, 8.000 municipios, y ahora multipliquemos con parlamentos autonómicos, con altos cargos, etcétera. Por lo tanto, si acaba robando, es porque a lo mejor cuando cogía el café, no solo no dejaba, sino incluso metía la mano y se llevaba algunos peniques. Claro, es que esto es así. Al final, no son extraterrestres que ahora se presentarán a las elecciones en mayo, no. Son personas, ciudadanos, que si tienen una moral laxa, pues probablemente cuando lleguen la tendrán también en su puesto de trabajo. Que si tienen dudas o dilemas éticos o cómo resolverlos, en función de la organización que se encuentren, del soporte, de la red, que cuando tengan esa duda le diga, oye, que la decisión correcta es esta, estos son nuestros valores, estos son nuestros principios, esta es nuestra forma de actuar. Diga, bueno, vale, entonces ya sé que la opción correcta era esta y no la otra, ¿no? Pensad en algo tan sencillo como cuando se lleva a cabo un modificado de una obra, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones en las que cuando se firma el acta de recepción, no digo que esto suceda, pero alguien me ha contado que en ocasiones sucede, se firma un acta de recepción que no coincide 100% exactamente con la obra, el suministro, o lo que se está recibiendo. ¿Por qué? Pues porque en su día no se hizo un modificado.
Entonces, directamente estamos cometiendo una irregularidad consecuente de que antes no hemos llevado a cabo una buena tramitación. Y a lo mejor por algo tan sencillo como porque la persona que tenía que tramitar, cuando fue a consultar con el compañero, con su superior, con su jefe, le dijo, oye, ¿qué hacemos? ¿Tramitamos un modificado? ¿Qué va, hombre? Esto te va a dar un trabajazo, que te vas a morir. No, hombre, no. Esto luego cuando hagamos el acta de recepción, lo hacemos así, lo ponemos igual. Siempre se hizo así. Y como siempre se hizo así, no pasa nada. Y si a lo mejor la otra persona le hubiera dicho, sí, no te preocupes, vamos a incoar un modificado, vamos a tramitar adecuadamente, ¿no? Tenemos que ver exactamente que eso es necesario. La ética y la integridad personal, la de cada uno de nosotros, la que nos llevamos puesta con nuestro sombrero, pero la de la casa, la de la organización, que nos tiene que dar soporte y nos tiene que actuar de red, para que cuando tengamos dudas, cuando no sepamos cómo actuar, ver exactamente qué es lo que vamos a hacer. Por eso es tan importante la ética en ambos planos, tanto en el personal como en el organizacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo local? ¿Quiénes son los grandes lobbies? No es Telefónica, no es Endesa, ni Florentino Pérez, ¿qué va? Es el AMPA, por ejemplo, algo tan sencillo como el AMPA, que puede ser el peor lobby dentro de un ayuntamiento. Vamos, ¿qué os voy a contar? Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes, cualquiera, es decir, el mundo local es tan cercano que de repente el alcalde, el concejal, el jefe de servicio, el secretario, el interventor, están con los niños recogiéndolos en el fútbol o en taekwondo y le vienen con el tema y le empiezan a decir, oye, mira, oye, ¿qué tal? Están en la calle haciendo la compra. Cuando yo hice mi curso selectivo, hace ya muchos años, cuando aprobé la oposición, uno de los consejos que nos dio uno de nuestros profesores fue, no viváis nunca en el ayuntamiento en el que vayáis a trabajar. Nunca, porque os harán la vida imposible. Y efectivamente, no es que te hagan la vida imposible, pero introduce ciertas dificultades, ¿no? Por eso que el lobby en el mundo local es muy complicado porque las presiones vienen de muchos sitios. Y claro, como no es Telefónica que te está extendiendo un cheque, no lo vemos como algo extraño, pero al final estamos desviándonos igual y tenemos que pensar que en ocasiones, cuando yo hago que esa presión que ejerce, por ejemplo, el presidente del AMPA sobre mí, su expediente vaya adelante, hay otro que está quedando atrás. No es que a él le estoy facilitando, tenemos que pensar en qué estamos dejando de hacer para facilitarle al otro que su expediente se salte la lista, por ejemplo. Fijaos que no estoy hablando ya ni de meter la mano en la caja ni nada por el estilo, sino algo tan sencillo como alterar la tramitación de los expedientes. Claro, y esto haría que nos preguntásemos cuáles son nuestras motivaciones para corrompernos. ¿Por qué os dejaríais corromper? Ya sé que ninguno de vosotros se dejará corromper nunca, jamás. Vuestro compromiso con la ética y con la integridad está aquí, vamos, más que manifiesta, clara y diáfana. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? Por ejemplo, que te llame alguna señora así mayor diciendo que por favor, que le... La pena. Lo suyo, sí. Pero tú lo haces porque eres una buena persona. Es que... Claro. Te cuenta cosas. Claro. ¿Tú lo haces? Claro. O un primo, o un amigo, que tiene un problemón. No hace falta que sea amigo, a lo mejor te toca por ahí y estás alterando igualmente la tramitación si no sigues el orden. Sí, si no me das la licencia no me firman la hipoteca, y si no me firman la hipoteca no puedo construir la casa, no puedo comprarla. El mundo local tiene esa cercanía que es tan dolorosa. Les voy a contar un caso. En el año 2002 imputaron a una junta de gobierno de un ayuntamiento, bueno, cuando yo llegué ya estaban imputados, pero da igual, una señora mayor, la típica, gallega, con el pañuelo, la señora María, vamos a llamarle. Bueno, pues la señora María tuvo la mala idea de hacer un galponcito para sus gallinas. Fijaos, ¿no? Lo os digo, Florentino Pérez, Telefónica, FCC. La sanción mínima, por la ley del suelo de Galicia, era de 600 euros. La Junta de Gobierno, aquella eran 100.000 pesetas, la Junta de Gobierno decidió que tenían que rebajarla, porque la señora María había ido por allí durante la tramitación del procedimiento de disciplina urbanística a llorar. Y era la señora María, era un pueblo, tenía, bueno, un pueblo de 12.000 habitantes, y decidieron que se la iban a rebajar a la mitad, a 50.000 pesetas. El secretario les advirtió, les dijo el principio de tipicidad y que no podían rebajar. Bien, pues con todas y con esas lo hicieron, porque pobre señora María. Una concejala de la oposición se fue a la fiscalía. Estuvieron 7 años investigados, se abrió juicio oral, bueno, imputados, porque de aquella eran imputados, se les abrió juicio oral, todos se fueron de la política, por supuesto, toda la Junta de Gobierno, para todos, eran ciudadanos, no eran políticos profesionales, ninguno de ellos, eran un equipo además de estos nuevos que llegaban, y con lo cual, digamos que para ellos personalmente supuso algo muy duro y muy difícil. Les absolvieron en primera instancia, la Fiscalía recurrió,
y al final la audiencia también les absolvió. Pero esto podía haber sido de otro modo, porque efectivamente ellos habían vulnerado. Claro, no había, a mi modo de ver, no había dolo de ningún tipo, no había tipo penal, pero sabemos que hay una delgada línea roja entre el tipo penal y las irregularidades administrativas. Y esto, en función del juez en el que caiga, puede resultar de un modo o del otro, ¿no? Puedes tener un problema u otro en función de ello. Por eso hay que tener en cuenta que todos pensamos que como yo no estoy metiendo la mano en la caja, no estoy beneficiando a según quién, no estoy haciendo nada malo, no estoy dando grandes contratos, solo estoy ayudando, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que hacemos, ayudar. Bueno, pues eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? De mucha naturaleza. Incapacidad. ¿Quién no ha tenido nunca, no digo que ninguno de vosotros lo sea, o haya conocido a alguna persona que tenga, bueno, no demasiadas competencias profesionales y que simplemente no tramita bien un expediente porque no lo tramita, porque no sabe tramitarlo directamente? Yo tuve un concejal que me vino y me dijo que a ver qué era eso de que teníamos que licitar los contratos. Ojo, licenciado en Ciencias Políticas, ya para eliminar sesgos de lo que podáis pensar, joven, y se plantó un día en mi despacho y me dijo que, ¿cómo que hay que licitar los contratos? Pero si yo ya sé la empresa que lo puede hacer mejor. Digo, ya, pero esto no funciona así, esto no funciona así. No, esto son cosas tuyas. Yo llamo ahora a la empresa, hacemos, bueno, lo que me costó. Claro, este concejal cuando se marchó dejó un cajón que tenía cerrado con llave, lleno de facturas, ¿no? Aquella todavía había facturas en el cajón, fue mucho antes del Real Decreto de Pago a Proveedores y demás. Claro, eso es un peligro, por eso a veces hay que tener mucho cuidado. ¿Quién está tramitando los expedientes? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Y qué aconseja el político? Porque si el que le tiene que aconsejar, oye, lo tienes que licitar, le dice no, imaginaos que yo le digo, ah, bueno, pues fenomenal, si tú ya lo sabes, hacemos varios menores, hacemos así un troceadito, traca, y lo sacamos estupendamente hoy mismo los hacemos todos. Entonces, hay que tener cuidado. Luego, que a veces hacer las cosas bien da trabajo. A veces hacer las cosas bien da trabajo. Entonces, es algo tan sencillo como que, bueno, pues lo vamos dejando y ya se verá. Tenemos también los sesgos cognitivos, lo que os decía hace un rato, es decir, uno va pensando y tiene ya determinadas ideas preconcebidas que aunque no nos guste pensar, somos todos víctimas de esos sesgos cognitivos y afectan también a nuestros procesos de toma de decisión. La ocultación de errores, el del modificado, que os comentaba antes, y luego todo, filias, fobias, queremos quedar bien, vienen y, oye, échale una mano, aquí mi hermano, ¿no? Si alguno habéis estado en un tribunal de oposiciones en alguna ocasión, es probable que hayáis recibido alguna llamada de a ver si le puedes echar una mano, y esto es así, quien no haya estado en un tribunal por lo menos hace unos cuantos años, y siempre se le dice lo mismo, dices, mira, pues evidentemente no le voy a echar una mano a nadie, obviamente, lo de míramelo con cariño, ¿no? Allá por lo menos en Galicia se estira mucho esto, y yo siempre le digo lo mismo, le digo, yo con cariño los miro todos los expedientes, les quiero a todos un montón, ¿no? Tú luego tienes una serie de procedimientos que te permiten, por ejemplo, cambiar el orden de prelación en la tramitación de los expedientes. Cuando hay unas causas objetivas que se han acordado, que se han determinado, que hay determinados supuestos, las cosas se pueden hacer, pero se tienen que hacer bien y sobre todo de un modo transparente. Es decir, si en algún momento determinado surge esa necesidad, lo que yo tengo que tener es transparencia, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo esos cambios? ¿Cómo voy a introducir para que no parezca que lo que estoy haciendo es un favor? Porque me conoce, porque me ha llorado. Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo se toman las decisiones y cómo se traduce de información de cómo se han tomado esas decisiones. En el ámbito local tenemos una serie de órganos de gobierno que son la Junta de Gobierno, el Pleno y luego tenemos a los concejales, claro. Y si no hay detrás un expediente que avale y explique el por qué, no, a mí en ocasiones me dicen, es que cuentas demasiado, y yo no, lo cuento todo, y el que no quiera que no se lo lea entero y que se lea solo la parte dispositiva y que no se lea la expositiva. Pero yo quiero que sepan por qué se toman las decisiones, porque si tú sabes cómo se toman las decisiones, y ya lo digo a veces a mala fe, digo, cuando estás delante de un juez, no es tu palabra, ya está escrito. Cuando estás delante de un juez, cuando tengas que ir a declarar, ya no le vas a contar tú, es que lo hice por esto, lo hice por lo otro. Digo, no, está en aquel expediente y está cristalizado en el tiempo, demostrando que no es un argumento que yo cojo ahora, en este momento, para poder beneficiarme, sino que es un argumento que desde luego me va a acompañar, ¿no? Y luego está, pues eso, en el ámbito local, pues en función de la cercanía, de la familiaridad, que en esos casos también son muy difíciles, muy difíciles. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis abstenido alguna vez en un expediente? Tú, claro. ¿Y te miraron como un bicho raro? Porque eso es algo que pasa bastante. Cuando uno decide abstenerse, ¿no? Parece que es algo extraño. Claro, en ocasiones, como digo, no solo serlo, sino parecerlo. Y ante la más mínima duda, luego lo veremos, el marco normativo nos da una serie de herramientas para garantizar esa integridad. Porque tú puedes pensar que tú vas a ser muy ético y muy íntegro y que no te van a afectar. E igual no te afectarían, no digo que no.
efectivamente, podemos tener unos niveles de integridad estupendos y maravillosos que hagan que no nos vaya a afectar. Pero mejor es no ponernos en la disyuntiva, porque a lo mejor ese día tienes un mal día o te sucede lo que sucede, y para eso ¿qué hay? Que apartarse, ¿no? Para eso hay que tener la convicción de saber cuándo nos tenemos que apartar, aun cuando no concurra una causa legal de abstención directa, aun cuando no concurra una causa de la Ley 40/2015 de un modo directo, pero que tú creas que de algún modo puedes condicionar la toma del proceso de decisión, o que alguien pueda pensar. Pensemos, luego veremos cuando hablemos de conflictos de intereses, en cómo se define el conflicto de intereses en la nueva ley de contratos. Alguien me decía el otro día que estaba culpabilizando absolutamente a todo el mundo cuando dice que pueda parecer que tiene un interés. Claro, que pueda parecer que tenga un interés, pues a lo mejor a ti te parece que yo lo tengo y a ti te parece que no. Entonces, si a ti te parece que tenga el interés, yo me tengo que abstener, yo tengo que creer que va a haber un conflicto de intereses. Esto es un tema complicado, muy complejo. ¿Cómo se va a resolver? Pues lo veremos a través de la utilización del compliance. Nosotros lo que vamos a necesitar es tener unos programas internos en los cuales me digan claramente, porque en esto la claridad es básica y fundamental, cómo tengo que actuar ante estas situaciones, cuál es el procedimiento y cuándo me voy a ver inmerso o cuándo me voy a ver, desde luego, metido en algún tipo de procedimiento de esta naturaleza. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrarnos? Pues la falta de profesionalización es uno de ellos. Y la falta de profesionalización no necesariamente significa que uno no haya sido profesional, no haya superado un proceso selectivo en condiciones. Pero a lo mejor yo cuando entré, estuve en el departamento de medio ambiente, pongámonos que yo fuera un TAG, un técnico de administración general, y he estado trabajando 10 años en medio ambiente, y de repente deciden que me van a trasladar a contratación. Digo, ah, qué bien. Claro, pero de repente resulta que yo no tengo conocimientos prácticos de contratación. Yo tengo mucho expertise en materia de medio ambiente, pero todo ese expertise no me sirve, no lo puedo trasladar. Y de repente yo tengo que diseñar unos pliegos, sacar un procedimiento de licitación. Claro, ¿qué medida? ¿Cómo tengo yo esas garantías? Y luego tenemos que entra todo tipo, ¿no? Pues tenemos personal de 6 meses, en ocasiones, ¿no? Pues por ejemplo, como consecuencia de todo el problema que ha habido con las limitaciones de oferta de empleo público, en nuestro caso, de nuestro ayuntamiento, se ha tirado mucho también de contratos de 6 meses. Claro, esas personas entran a través de un procedimiento, pero al final ese recorrido que tienen dentro de la administración impide que tengan ese compromiso, ¿no?, con el saber hacer, porque durante un periodo de 6 meses es muy difícil que lo puedan adquirir, por ejemplo. Tenemos la deficiente gestión de los conflictos de intereses. Claro, cuando existen, todo el mundo viene, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, ahora pues estoy en un ayuntamiento más grande y te pasa un poco menos, pero es que fulanito es primo de, es que tiene una empresa con, ha trabajado con, el hijo está, todo el mundo lo dice, pero luego nadie hace nada, nadie lo pone por escrito, nadie lo lleva a término, con lo cual tenemos que tener también previsto un protocolo, ¿no?, un programa, algo para cómo vamos a resolver, cómo los vamos a detectar, cómo los vamos a gestionar, cómo los vamos a resolver los conflictos de intereses en la materia. La falta o escasa sensibilización, esto que hay hoy aquí, se hace muy poco, Las formaciones en materia de ética e integridad tienen muy poco calado. Yo tengo que decir que hay una en la que participo todos los años, en la FEM, que está dirigida en exclusiva a alcaldes y, cuando queda alguna plaza libre, a algún otro concejal. Va dirigida exclusivamente a políticos locales. Tengo la buena noticia de que todos los años queda lista de espera. Es un programa completo que dirige Manuel Villoria, además, y dentro de la FEMP, y que todos los años queda completo. Sin embargo, cuando se ha convocado para empleados públicos, no ha tenido éxito. ¿Por qué? Mi opinión. No es que no les interese, es que la ley de contratos, la ley 39, el Real Decreto de Control Financiero, y esto es un tema menor, ¿no? Todos somos ya muy íntegros, no necesitamos, yo ya sé lo que es el bien, el mal, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, llevo muchos años trabajando en la administración, yo ya sé cómo me tengo que comportar, nadie me tiene que enseñar. Entonces yo mi tiempo de formación, mi tiempo de aprendizaje, lo destino a pues esta vorágine, ¿no?, en la que vivimos inmersos en los últimos años y que hace que esto tenga poco triaje. Tiene mucho triaje si lo asocias normalmente a leyes, pero incluso las formaciones sobre la ley de transparencia o sobre la normativa en materia de transparencia han ido bajando, ¿no?, en su interés. Nosotros tenemos metidos dentro de lo que es el programa de formación anual una formación todos los años en esta materia. Y hemos observado cómo, pues, por una parte, la gente pues, ya va teniendo la formación, pero que también va descendiendo, ¿no? Y también, a la vez que empieza a haber más interés, incluso por los grupos pues, que tienen menos especialización, por los grupos que no son técnicos, con lo cual, bueno, desde ese punto de vista está bien. Pero nosotros hemos tenido hace poco una reunión del plan de formación y creo que dentro de los planes de formación hay que poner programas de formación obligatorios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, creo que es ética de integridad, transparencia, buen gobierno, como le queráis llamar, género, igualdad de género, ahí aprovecho ya para
Y la gestión de expedientes. Bueno, pues nosotros tenemos un gestor de expedientes de tramitación electrónica que creo que todo el mundo tiene que conocer adecuadamente. Pues yo creo que esas formaciones tienen que ser obligatorias para todos los que estamos trabajando y para todos aquellos que accedan de nuevo al empleo público, porque, vuelvo a decir, nadie piensa que en ocasiones tenga que formarse en ética, porque a nosotros no nos gusta pensar que podamos tener algún tipo de conflicto ético o que si lo tenemos no lo vayamos a resolver adecuadamente, porque todos somos buenas personas, ¿verdad? Más o menos, no tenemos ningún problema, no sabemos cuánto dejaríamos para el café, pero en general pensamos que somos bastante buenas personas. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante la sensibilización, ¿no? Y la aprobación de códigos éticos, de instrumentos en los cuales me den esos referentes, ¿no? Para lo cual nos van a servir perfectamente los programas de compliance. El deficiente desarrollo de las competencias y habilidades, lo que os estaba comentando antes, claro, si a mí me van cambiando, yo tampoco voy a saber, ni voy a saber cómo me va a afectar. Por ejemplo, ahora en materia de contratación hay una deriva muy fuerte en materia de integridad. Claro, ¿a alguien le ha preocupado mucho más allá de los contratos menores? Porque seguro que de los contratos menores todos habéis oído hablar y es la gran estrella en todos los cursos de formación, pero la integridad es complicado. Si muchos le preguntáis, oye, ¿y cuáles son? Ah, bueno, sí, es que la ley de contratos introduce un principio de integridad y a lo mejor se quedan más ahí. No está, nada más. Bueno, pues sí, hay más transparencia en el perfil del contratante, pero no han hecho el recorrido de todas las posibilidades que se ofrecen y todo el abanico que tenemos para mejorar a través de la contratación los servicios públicos mediante la integridad también, ¿no? Porque es de lo que se trata, de una contratación pública que sea estratégica y en la cual podamos introducir nuevas modificaciones. El ejercicio insuficiente de responsabilidades jerárquicas, no puedo hablar por vuestro ayuntamiento, pero con carácter general, el 80%, y creo que me quedo corta, de los responsables políticos dicen que la política de personal no da votos, como mucho los quita. Y esto es así, claro, porque un ayuntamiento pequeño, el auxiliar normalmente tiene su familia, sus amigos y su entorno con el que luego se van de cañas, comen tal y comentan, porque este alcalde, porque el otro, porque mira lo que me hace, porque no me pone, porque no me promociona, porque tal. Entonces, ¿qué sucede con la política de gestión de recursos humanos? Que a nivel de prioridad política es complicado fijarla ahí, en esa horquilla de prioridad política, con lo cual tiene que ser una prioridad que se sitúa en el nivel directivo y en el nivel técnico, y que resulta que es muy desagradecida, porque todos son palos, porque no puedes tramitar expedientes disciplinarios, con lo cual, ¿qué puedo hacer? Tú trabajas mucho y tú no trabajas nada. ¿Qué puedo hacer? Te puedo abrir un expediente disciplinario. ¿Cuántos de aquí habéis conseguido, habéis visto o habéis oído incluso que se tramite un expediente disciplinario que llegue a término y que sirva para algo? Con lo cual, al que trabaja bien lo retribuyo con más trabajo y al que no trabaja lo retribuyo dejándole tranquilo. Se puede ir, hacer su cafetito, su tal, leer el periódico, charlotear. Claro, ¿qué traduce eso? Porque eso también es falta de integridad. Eso es una gran falta de integridad. Personas que están en su puesto de trabajo y que no cumplen con su trabajo. Pero también que los responsables lo consintamos. Porque para algo hay una línea jerárquica y ahí hay que ejercer. Hay que ejercer. Es desagradable, yo puedo entenderlo, es difícil, pero como poco hay que intentarlo. Porque además refuerza al que trabaja bien, porque ve que hay consecuencias para el que no. Y envía un mensaje a todos aquellos que tienen la tentación de unirse al club del cafetito. ¿No? Es importante, no, es que parece nada, pero no lo es. Dentro de la gestión de personal, el buen trabajo, el buen hacer, la buena administración, que yo creo que está perfectamente hilado, buen gobierno, buena administración e integridad, son básicos y fundamentales, pero resulta difícil y como es poco agradecido, no se ejerce y ahí es donde entran en muchas ocasiones todos los problemas que aparecen en esta materia. Y la confusión de los niveles de gobierno y administración. Lo pongo así porque siempre he dicho que no es que haya fusión, hay confusión. Claro, en determinados municipios a veces incluso sucede que compañeros que eran funcionarios de repente se presentan a las elecciones y acaban siendo concejales, compañeros que luego te dan instrucciones. Bueno, es muy complicado, pues ahí también tenemos que tener muy claro y delimitar, ¿no? El gobierno tiene un papel y la administración tiene otro papel. Nosotros informamos, asesoramos, las decisiones se toman dentro del marco legal por parte de los órganos de gobierno y a nosotros nos corresponde la administración, ¿no? Porque aquí tenéis una figura muy extendida que es la de los gerentes, pero que no está extendida, desde luego allá es absolutamente inexplorada, pero completamente inexplorada, y que yo creo que es la que delimita perfectamente lo que estoy diciendo, es decir, vamos a establecer un engranaje y a dividir por una parte la gestión política y por otra parte la gestión administrativa, y que evitaría en muchos casos que el que viene con la abuelita sea el concejal, el que viene con la señora mayor a veces, el que te abre la puerta y te dice, mira, a ver si puedes atender a, es que pobrecita, le ha pasado esto, le ha pasado lo otro, pues este tipo de cuestiones que a nivel humano, si dices que no, es como terrible, pero que tú tienes que cumplir con tu trabajo en buenas condiciones, ¿no? Yo digo que uno, por lo menos con una sonrisa, siempre se lleva mejor. Entonces, hay que intentar detectar, ¿no?,
cuáles son las patologías que se producen dentro de nuestra organización, porque en función de ello podremos tener unos medios a disposición u otros medios para ello. Es muy importante. Claro, ¿a quién le suena el caso Toblerone? Claro, a ti. Cuéntanos. Claro, claro, hace más de 20 años. Llamada a ser, era la viceprimera ministra, llamada a ser la primera ministra sueca, tuvo la mala idea, primero, de tener hambre y decidir que se iba a comprar un Toblerone. Y segundo, de que, no sé si es que no llevaba suelto, que le pagó con la tarjeta, no Black, porque las Black son otra cosa, pero bueno, lo que sería la tarjeta corporativa, ¿no?, por entendernos de esta manera. Y el escándalo que ocasionó en la ciudadanía fue tal que provocó su dimisión y acabó con su carrera. Ahora pensad vosotros, esto en nuestro entorno, en nuestro contexto. Un Toblerone, bueno, mujer, a ver, un Toblerone. Se compró un Toblerone y un vestido, que conste. El coste total eran 41 euros más o menos. Un Toblerone, pero vamos a ver, tenía hambre la muchacha, ¿no? A ver, la vamos a matar porque se haya comprado un Toblerone. Pero esto que demuestra el nivel de ética de la sociedad y del... Ella tuvo la mala, porque tuvo la mala fortuna de hacerlo, la mala idea de tener cometer esa irregularidad y le costó la carrera política. Pero es que la propia ciudadanía no consiente que sus responsables políticos hagan estas cosas. Que se compren un Toblerone con una tarjeta que nos puede causar mucha sonrisa, pero que sí que demuestra un estándar, yo creo que bastante elevado, ¿no? Que esto dice mucho. Entonces, eso es un poco a lo que tenemos que aspirar nosotros y no un poco a esto, ¿no? Cuando tú preguntas, en la mayoría de ayuntamientos o la mayoría de administraciones públicas por la ética, como mucho te dirán que eso era cosa de Aristóteles, como os decía antes, pero no lo valorarán, no lo asociarán a las obligaciones que tenemos de servicio público. Vocaciones de servicio público porque hay un artículo en la Constitución que nos habla de que la administración sirve con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, ¿no?, y con los principios de eficacia, que esto... que parece que nos lo estamos inventando ahora, pero que ya lleva muchos años sobre la mesa y que son obligaciones que tenemos también desde hace muchos años y que vamos a poder resolver a través de ello. Esta ecuación nos determina, está muy extendida, cuál es la ecuación de la corrupción, ¿no? Porque una de las cosas, como os decía, que estamos hablando es de la corrupción. Monopolio, claro, nosotros, ¿qué tenemos más que monopolio en la actividad? Claro, si alguien quiere una licencia para hacer su casa, ¿a quién viene? A mí. Si alguien quiere que yo le dé una subvención para la asociación juvenil, se la doy yo. Es decir, la administración, da igual el nivel en el que se encuentre y en función de las competencias que tiene asignadas, se encuentra en una situación de monopolio frente a la ciudadanía. Por lo tanto, ya no partimos de esta cosa que nos gusta tanto de hablar de ciudadanía, sociedad. Eso está muy bien y estamos caminando a mejorar y a que sea pues, a la apertura del gobierno al conjunto de la sociedad. Pero en la práctica, para las cosas duras, seguimos teniendo el monopolio. Es así de sencillo. Hay una serie de potestades irrenunciables que la administración ejerce, podrá ejercer con mano de hierro o sin mano de hierro, me da igual, más flexible o menos flexible, pero el ciudadano tiene que venir a mí. Y esa situación de monopolio hace que yo tenga también la de la arbitrariedad, ¿no? Es decir, yo decido qué hago, ¿no?, si te saltas el límite o no, si a ti te permito que no presentes esta documentación o no. Hay muchas herramientas, el empleo público, la contratación. ¿Por qué los contratos menores están tan criminalizados, por decirlo de algún modo? ¿No? A priori, ¿qué pasa con los contratos menores? Es una opción que está perfectamente prevista en la ley, no son contratos a dedo, ni esta cosa tan terrible que se dice, ¿no? Pues es una fórmula que está prevista en la ley, precisamente en función de la cuantía, para determinados tipos contractuales. ¿Por qué están tan mal vistos? Porque hacemos una indebida utilización de la figura. No porque la figura esté mal, la figura es una como podría ser cualquier otra. Es porque nosotros, las personas, porque al final esto es como todo, cosa de personas, aunque aquí está completamente reforzado por el clima organizacional, somos las que hacemos mal uso de ellas. Había un proyecto que no me llegué a quedar con copia de él, contratado a un arquitecto externo, que en la memoria del proyecto decía: el objeto de este proyecto es fraccionar el objeto del contrato. Pero bueno, pues sinceridad y honestidad no se te puede negar. Otras cosas sí, pero sinceridad no te la vamos a negar, qué duda cabe. Claro, esto es así. Claro, fraccionamos el contrato, procedimientos negociados sin publicidad. Cuando se tramitaban, ¿qué se negociaba? ¿Quién negociaba? ¿Cuánto negociaba? Claro. ¿Quién es ahí el culpable? ¿Es la figura legal? No, somos nosotros que aprovechamos ciertos mecanismos o ciertas posibilidades no previstas en la ley directamente para eso, porque la finalidad del contrato no era esa, para
pues bueno, conseguir nuestros objetivos que no están directamente o claramente alineados al mismo. Y ahí estamos siendo arbitrarios, evidentemente. Y por eso la transparencia nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabe lo que estás haciendo, por qué lo haces, cuándo lo haces y cómo lo haces, tiene la posibilidad de decirte que lo estás haciendo mal. Tiene la posibilidad de decirte, oiga usted, eso no lo está haciendo bien, eso no lo está tramitando bien, porque se ha montado tanto lío con el tema precisamente eso de los contratos menores, la publicación y todo. ¿Por qué? Claro, si tú lo pones todo junto se ve, ¿no? Fijaos que una de las prescripciones que establece la nueva ley de contratos del sector público es que los ordenemos por licitador. ¿Y esto por qué es? Para que yo me dé cuenta de que hay un claro trato de favor, claro trato arbitrario en relación a un determinado contratista que está poniéndolo ahí todo. Entonces, ahí lo que tenemos que valorar es que esa transparencia, esa apertura de la información nos va a llevar a mejorar, aunque solo sea por vergüenza, aunque solo sea por imagen, ¿no? Yo ya llega un momento que dices, mira, en primera instancia me da igual tu motivación, yo lo que quiero es que hagas bien las cosas. Luego ya trabajamos la motivación y que lo hagas bien porque crees en ello, porque sabes qué es lo que hay que hacer. Pero yo lo que quiero es sobre todo que se haga bien. ¿Por qué? Por lo que os decía, porque todo tiene un coste y si yo no lo hago bien, los ciudadanos son los que lo van a padecer. Porque probablemente en esos casos el contrato no esté en las mejores condiciones y el servicio no sea el mejor que se podía prestar, sino el que puede prestar mi amigo directamente. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar son este tipo de herramientas para poder llevarlas a cabo. Y para ello tenemos posibilidades que parece que están pensadas exclusivamente para el sector privado, pero que sí que se pueden trasladar al ámbito del sector público para ayudarnos en esta introducción o interiorización de la dimensión ética de la gestión pública, porque en realidad eso es de lo que se trata, ¿no? Es decir, que la gestión pública tiene que ser una gestión ética basada en valores, en los valores de la administración, que ya los tenía antes, pero que los tenemos que traducir, pero sobre todo tenemos que garantizar que se cumplan. Tenemos que establecer los mecanismos para que se cumplan. Y esta herramienta es el compliance. Probablemente algunos habéis oído hablar de ellos. Para resolver los retos que tenemos en los procesos de toma de decisión, pensad en todos los actores que participan en la gestión. Tenemos el factor político, el factor social, el factor de los empleados públicos, tenemos el factor político en el servicio del interés general. Se presupone, ¿verdad que sí? ¿No? Todos nuestros responsables políticos tienen en mente única y exclusivamente el servicio del interés general. En teoría, efectivamente. Pero en ocasiones se puede llegar a confundir el interés general con el interés de ganar las elecciones, por ejemplo. No digo que suceda, digo que es una hipótesis, que se puede trabajar como hipótesis, con el interés de vamos a beneficiar los resultados del partido. Fijaos que yo no estoy hablando, ni voy a hablar de meter la mano en la caja, que eso evidentemente todos sabemos que es, para mí por lo menos, el supuesto más grave, ¿no? El de mayor gravedad, porque normalmente esa caja, ese dinero que sale de la caja, era dinero destinado a la prestación de servicios a la ciudadanía, por lo tanto es mucho más grave. No es que tú te lucres, es que tú te lucres y estás empobreciendo a tus ciudadanos, estás quitándoles la posibilidad de disponer de mejores servicios, de mejores resultados, ¿no? de tu gestión, de la gestión pública. Pero tenemos ese factor político siempre, el humano en la toma de decisiones eficientes. Claro, ahí tenemos siempre un riesgo. Se confunde en muchos casos burocracia, ¿no? Y como lo malo de la administración, y entonces nos saltamos la burocracia para ser más ágiles, para ser más eficientes. Claro, ojo, eso no tiene nada que ver. Hay quien, porque vamos, me ha sucedido, yo creo que como nos puede haber sucedido a todos, que te vienen proponiendo nuevos modelos, nuevos procedimientos y nuevas tramitaciones en las cuales nos saltamos algunos trámites, por ejemplo, o prescindimos de. ¿Por qué? Porque así seremos más ágiles, más eficientes y más eficaces, ¿no? Es el discurso de la eficacia. Y yo el discurso de la eficacia lo comparto 200%, pero las cosas se pueden hacer bien. Tú puedes ser eficaz sin que la burocracia sea la burocracia negativa, la de las cargas, la de traer mucha documentación. Pues voy a poner un ejemplo. En relación con la presentación de documentación cuando todavía no éramos interoperables, porque ya todos somos interoperables y nadie tiene problemas para conseguir documentación entre unos y otros. Bien, pues la opción era que nadie presentase ningún tipo de documentación. Esa no es la opción. ¿Por qué no ponemos una declaración responsable de que cumplen con los requisitos y que en cualquier momento se les puede solicitar que acrediten el cumplimiento de los requisitos? ¿Qué te responden? Lo que me han respondido a mí las veces que lo he propuesto, nos van a mentir. Es que nos van a mentir. Van a decir que cumplen los requisitos y no los van a cumplir. Puede ser. Yo no digo que no. Digo, bueno, pero también a lo mejor este nuevo procedimiento tiene que ir acompañado de una advertencia de que se llevará a cabo una auditoría aleatoria en la cual se comprobarán X aleatoriamente y a los X que no cumplan, igual pues acaban en la Fiscalía por falsedad en documento público.
Dicen, bueno, tú pasas del blanco al negro. Y digo, no, yo estoy intentando ser más eficaz, utilizando una herramienta que me da la ley, que es la declaración responsable, e intentando cubrir el riesgo de que me mientan, porque esto puede suceder. Nosotros estábamos, cuando impulsamos el tema de las comunicaciones previas en materia de urbanismo, ese era precisamente uno de nuestros miedos, y se estableció un límite máximo de superficie para que se pudieran beneficiar de este sistema de 400 metros cuadrados. Teníamos una solicitud de un establecimiento chino, de un bazar chino de estos, de 4.000 metros cuadrados. Al día siguiente de que empezásemos con el nuevo sistema, cambiaron la solicitud y convirtieron el local de 4.000 a 400 metros cuadrados. O sea, le desaparecieron 3.600 metros en una noche al local. Claro, ¿qué pretendían? Acogerse a un mecanismo que era mucho más sencillo, que era presentar una comunicación previa, ir a abrir el local y luego esperar una inspección que quizás nunca llegaría, y por lo tanto tú estabas con tus 4.000 metros estupendamente, y si venían pues ya veías cómo lo resolvías. Claro, pues evidentemente hay riesgos, pero porque haya riesgos no tienes tampoco que dejar de avanzar en los instrumentos que te permiten mejorar la eficacia en la gestión. O sea, pero tampoco se le puede echar la culpa a la burocracia. Cierto es que en cierta medida, en los últimos años, un poco pues por lo que os decía, porque se ha difuminado esa línea roja que existía entre la jurisdicción penal y la jurisdicción contenciosa, en la que se dice mucho, ahora no se mueve un papel. Y esto es así, hay determinados sitios en los que se han hiperburocratizado, precisamente para un poco blindar, ¿no? Que si mañana llegas al juzgado esto esté como todo. No, lo que se trata es de hacer las cosas bien y contar cómo las hacemos. Porque si tú ya lo cuentas, vuelvo a decir, no tienes que esperar cuando llegues y si por lo que sea tienes que acabar declarando ante un juez o el expediente o lo que sea acaba en un juzgado, ya está explicado el por qué se ha hecho así, por qué se ha recurrido, cuál ha sido el riesgo, cómo lo has controlado y cómo lo has superado. Entonces, lo que se trata es de hacer las cosas bien, no de intentar llenarnos de papeles para que las cosas no funcionen. El factor económico, porque vuelvo a decir, al final esto se trata de recursos públicos, ¿no? Porque cuando hablamos de ese funcionario que está de cafetitos o que no está haciendo nada o está calentando la silla, eso es dinero público, inmóvil, que no se mueve, ¿no? Esto es como si tuvieras una cartera de dinero y lo tienes ahí apalancado. Pues, ¿a cuántos apalancados tenemos? Sumemos esas nóminas. Claro, yo en algunas ocasiones a alguno le he dicho que lo que hace es prevaricar directamente, ¿no? Digo, mira, es que tú sabes que no estás trabajando. Entonces, si tú sabes que no estás trabajando y percibes tu nómina a final de mes, pues, vamos, esto me encaja. Claro, ya sé que es una dramatización, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero es que en realidad es así, ¿no? Y es una nómina en enero, y otra en febrero, y otra en marzo, y otra en junio, y sumamos años de nóminas, y sumamos años de ineficiencias de recursos públicos que deberían de estar al servicio de los ciudadanos, y que lo que están es, pues a nada, ¿no? Pues evidentemente se trata también de eso. El factor social en los resultados de la gestión, en la consecución precisamente de esos objetivos, y el mediático en la exposición de los datos, porque ahí tenemos que tenerlo muy claro también. Ahí jugamos con un elemento que puede ser positivo y que puede ser negativo, ¿no? Yo lo utilizo en muchas ocasiones porque los medios de comunicación, la exposición, el conocimiento de la información hace que se provoquen decisiones o que se permitan determinadas decisiones que si no, pues a mí no me importa que no lo hagas por la ley 19/2013 o por la ley 9/2017 y que lo hagas porque no quieres salir en los periódicos, pues vale, pero no lo hagas directamente o hazlo bien, ¿no? Se trata también de aprovechar todos estos factores que son los que intervienen en primera instancia en la gestión pública para hacerlo bien, que es de lo que se trata precisamente. Porque aquí tenemos que distinguir distintos palos. Claro, si yo apruebo mañana un código ético, imaginaos, ¿se lo aplicamos absolutamente a todos? ¿Se lo aplicamos igual al alcalde, que a la gerente, que a la ordenanza? ¿Sí o no? Claro, sin embargo, esto no es sencillo, ¿eh? Hay muchos casos, y os puedo relatar unos cuantos, en los cuales se considera que esto de los códigos es para puestos directivos, jefaturas y responsables políticos. ¿Por qué? Porque son los que mandan, ¿no? Y como son los que mandan, son los que pueden corromperse, entre comillas, son los que pueden cometer irregularidades. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. O sea, desde el conserje hasta el auxiliar, hasta cualquiera puede intervenir en la gestión. Yo estuve en un ayuntamiento, no diré cuál, en el que el conserje era el artista, el mayor artista de todo el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, y no había papel que se moviese que él no supiese, no estuviese al corriente, y el que acompañaba a las señoras mayores que venían a dar pena siempre era él. O sea, y alguien en particular me dijo a mí, tú, hay nada que hacer, con quien hay que hablar para resolver algún tema es con X. Y efectivamente, no tenía mucho error, por eso que se trata de valores de la organización. Los valores de la organización tienen que servir para todos,
para el que está limpiando las calles, para el que está podando los árboles, para el alcalde, para el concejal, para el del gobierno, para el de la oposición. Por eso también nos lo hemos encontrado, que el de la oposición de repente resulta que no tiene nada. No. Perdón, usted tiene mucho. Su labor de fiscalización y control, que si no ejerce correctamente está permitiendo las irregularidades, por ejemplo, que participa en órganos en los cuales se pueden debatir, como mesas de contratación, comisiones informativas. Ya no que decida, sino simplemente por esa labor de fiscalización y control, la oposición tiene que estar sometida exactamente a los mismos estándares de integridad que el gobierno. Y de abajo arriba y de arriba abajo, absolutamente todos dentro de la organización, en transversal, etcétera. Por lo tanto, aunque se pueda hablar formalmente de ética administrativa y de ética política, porque la nuestra, ¿dónde se supone que está? Texto refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, ¿no? Artículos 52 y siguientes, ahí tenemos todos nuestros principios de conducta, nuestros principios éticos y en el 26 de la Ley de Buen Gobierno, de la Ley 19/2013, las de los políticos, las de los responsables políticos. Pero si hacemos una lectura, al final vemos que es algo muy similar, ¿no? La obtención de prebendas por estar en tu cargo, recibir regalos, por ejemplo, ¿no? Esto son cosas que están en algunos casos ya completamente desechadas, ¿no? El texto refundido habla de los usos sociales. En Galicia, por ejemplo, el Código Ético fija una cuantía de 90 euros para recibir un regalo. Digo, 90 y ¿por qué no 100 u 80? ¿No? La Unión Europea fija 150 euros como la cantidad pues, hasta la cual tú puedes, ¿no? Y una jueza, por ejemplo, en Vigo decidió que hasta 600 euros es un regalo de uso social y a partir de 600 es Código Penal. Código Penal, así, no sé si es que le gustaba la cantidad o no, pero bueno, claro, nunca sabemos dónde está, yo digo, ante la duda mejor, ni 100, ni 150, ni nada, está mucho más claro. Pero cada caso se diluye o se lleva a cabo de un modo diferente, ¿no? En el caso de los empleados públicos podríamos irnos a través de lo que sería el régimen disciplinario, a pesar de su poca casuística y poca tramitación, y en el caso de los políticos a través de la normativa en materia de buen gobierno. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber o cómo podemos utilizar el compliance para implantar adecuadamente las normas, las conductas, los estándares de mejora dentro de la gestión pública y que nos sirvan a todos en cada momento y que nos sirvan a la organización en su conjunto? Porque, como vuelvo a decir, esto es personal, pero también de la organización. En primer lugar, tendríamos que decir cuáles serían las actividades susceptibles de mayor supervisión y control. ¿Cuáles diríais vosotros? Por ejemplo, vosotros pensad, ahora mismo, si tuvieseis que pensar dentro de mi organización, ¿cuál sería? Solo puedo elegir un servicio para hacer un control, un monitoreo de corrupción, de prevención de la corrupción, de adopción de medidas de prevención de la corrupción. ¿Cuál podría ser? Urbanismo y contratación, claro. Fijaos, ahí están. La OCDE, dentro de los marcos de integridad institucional, tiene diagnosticados una serie de elementos, de ítems, y ahí están. La gestión de recursos humanos. Claro, una persona que entra así, como perico por su casa, por decirlo, que no ha pasado un proceso selectivo, que no ha sido seleccionado en base a los principios de mérito, capacidad, igual es un poquito más sensible a determinadas recomendaciones, presiones, decisiones, ¿no? Igual alguien le dice, a ti te metí yo, ahora firmas. Por ejemplo, entonces, la selección de recursos humanos, la provisión luego de puestos y la obtención de remuneraciones complementarias es un punto a vigilar, por decirlo de alguna manera, dentro de la gestión, ¿no? Porque una productividad, venga, si te portas bien a final de año, esto que se llaman, allá por lo menos se llaman bufandas, ¿no? Te regalamos una bufanda por Navidad. Pues si te portas bien, te regalamos una bufanda por Navidad. Y entonces tú dices, bueno, tenías dudas, no lo acababas de ver claro ese expediente, pero ya con la bufandita te abrigó y ya te sientes más reconfortado para firmar el expediente. Claro, podemos decir, ¿no? O sea, todos hemos aprobado una oposición, pero luego en nuestra vida profesional de repente queda vacante una jefatura y queremos ir a esa jefatura, o queremos determinadas condiciones en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Porque la evaluación del desempeño, desde luego, no brilla, desde luego, por su excelencia en la ejecución práctica. Por lo tanto, la gestión de recursos humanos es un punto que tenemos que controlar. Tenemos que introducir en los temarios temas de integridad y de ética también. Tenemos que evaluar a la gente para saber que son conscientes de que cuando asumes el compromiso del servicio público, estás asumiendo también ese compromiso de integridad pública,
no solo pues ser el más listo, el que canta mejor los temas y el que ha hecho el mejor caso práctico. No, también tenemos que evaluar en otro tipo de competencias, que están directamente vinculadas con la integridad. Y luego dentro de la propia organización, en este tipo de procesos, tener muy claro cuáles son los indicadores que vamos a utilizar. Luego la contratación, claro, la contratación pues por sí misma se ha demostrado como un gran foco de corrupción, de desviación. Los costes asociados a la corrupción en pérdidas son terribles. Pensad que se mueve un 20% del Producto Interior Bruto en materia de contratación. Y hay muchísimas pérdidas, contratos que solo tienen un licitador, por ejemplo, no viene nadie más que un licitador, porque al fin y al cabo ya sabemos que el contrato está dado, ¿no? Esto es como lo de las plazas, por lo menos pasado antes. Hay un interino, ¿no? Y si hay un interino ya no se presenta a nadie. Y lo del contrato lo mismo, ya hay un licitador que se presenta cada 4 años, cada 2 años, etcétera. Ya sabemos que el contrato está dado porque los pliegos están redactados, ¿no?, a imagen y semejanza de... Claro, tenemos que pensar que cuando hablamos de unos pliegos redactados a imagen y semejanza de, los ha redactado un empleado normalmente, ¿verdad? Entonces, al final no se trata solo del político, se trata del político y se trata del funcionario. Esto tenemos que tenerlo muy claro, que hay que cortocircuitar, que a lo mejor el funcionario es algo tan sencillo como los pliegos me los ha dado la empresa. Esto, quien no lo haya escuchado, no es de este mundo. Esto es así. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor era un tema muy especializado, sin ninguna maldad, ¿eh? Yo ya parto de la premisa de que son temas que a priori no tenían ninguna tercera intención, pero tú no sabías cómo hacer unos pliegos para licitar un programa, pues no, mira, oye, qué bien que esta empresa me los ha facilitado, qué casualidad que luego la empresa se lleva el contrato también, no debería ser tanta casualidad. Claro, en la gestión económico-financiera, evidentemente, ahí tenemos múltiples controles, me diréis, tenemos la intervención, las auditorías, los OCEX, bueno, yo digo, lo que abunda no daña, ¿no?, el establecer sistemas que garanticen ese tipo de controles, porque al final también sucede una cosa, y ahí tenéis que coincidir conmigo, que no es igual en todas partes. Los controles a los que a lo mejor nosotros sometemos son, no voy a decir mejores, peores que los que tenéis aquí, de legalidad, de controles económicos, en otro ayuntamiento, por algo tan sencillo, ¿por qué? Porque somos personas, y a lo mejor el criterio de esta secretaria es uno, el criterio de otra secretaria es otro, el de un interventor es uno, el de otro interventor es otro, y podemos pensar que a priori tenemos diseñado ya todo muy bien, porque ya tenemos muchos controles legales, pero al final sucede, yo he cambiado de ayuntamiento y cuando llegaba siempre he cambiado algo en relación a lo que hacía mi predecesor. No porque lo hiciera mal, sino porque yo consideraba que había que hacerlo de otro modo, o que era mejor hacerlo de otro modo. Y seguro que cuando han ido detrás mía han hecho lo mismo, han cambiado cosas que yo hacía. Y probablemente estaba bien hecho en el marco legal, tanto una cosa como otra, pero una tendría unas ventajas frente a otras, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues yo ahora mismo pues en cómo funcionamos en la Junta de Gobierno, pues tenemos unos estándares de control, una instrucción de la asesoría, de la intervención y del titular de la asesoría jurídica sobre cómo tienen que tramitarse los expedientes, cómo tienen que venir. Saben que todo lo que no venga así no se puede aprobar, no se va a incluir, de hecho, en el orden del día, se hacen diligencias de comprobación, de conformidad, todo, pues bueno, esto no lo pone la ley en ningún sitio. Bueno, pero es una buena práctica que se introduce para garantizar que todo el mundo sepa exactamente cómo tienen que venir las cosas. Por eso os digo transparencia, ¿no? No se trata de que se hagan mayores controles, sino de que todo el mundo sepa que esta es la pauta, este es el estándar. Así va y del otro modo no va, ¿vale? Y como os decía, en nuestro ámbito, en el ámbito local, tenemos la losa, porque yo creo que es una losa, del urbanismo, ¿no? El urbanismo por muchas razones. Probablemente hayáis oído en Galicia hablar del feísmo, ¿no? Porque allí lo de la cultura también de las licencias era así como, bueno, también bastante laxo. Hay una expresión que yo creo que se la he escuchado a muchos concejales de urbanismo, ti vai facendo, ¿no? Así de sencillo, es decir, ti vai facendo, lo de la licencia ya irá. Y así se han ido levantando y levantando y levantando y, bueno, pues los bajo cubiertas han sido pisos que se levantaban, ha habido toda una falta de cultura de legalidad urbanística terrible, ¿no? Y ahora tenemos una agencia autonómica de legalidad urbanística que está teniendo un trabajo, pues bueno, ímprobo evidentemente, y las zonas de costa tienen, no lo que han sucedido pues en la zona de Levante, pero sí que a menor escala se ha producido, y ese daño es también muy cercano. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que viene a vivir el hijo conmigo y quiero echarle una planta más a la casa. O sea, no estamos hablando, ni tienen por qué ser megaconstrucciones, que también las habrá, y también habrá habido desarrollos y proyectos de urbanización en los cuales sí que era a lo mejor corrupción de la que entendemos todos como corrupción y no la corruptela, ¿no? Que al final de todo es corrupción. Bien, pues el urbanismo evidentemente es una especialidad local que está identificada y que tenemos. Pues eso es importante, que veamos cuáles son nuestros principales puntos de actividad y dónde flojeamos más. Pues en urbanismo, porque la técnico o el técnico que tengo, o el jefe de... Bueno, pues
pues tiene unos criterios más amplios, tiene más tal, pues, o en el de contratación, pues a lo mejor en mi primer impacto de mi programa tengo que ir a por ese servicio, a por ese departamento. Vamos a hacerlo piloto, vamos a hacer un piloto y lo vamos a hacer con este servicio que es el que creo que tiene mayores riesgos en estos momentos para la integridad, ¿no? Vamos a hablar de integridad y ya no de corrupción. Es el que tiene mayores riesgos. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos analizado. ¿Cuáles son los procedimientos para la adopción de decisiones? Pues eso es lo que os decía yo en relación a nuestra Junta de Gobierno. Dices, bueno, los expedientes, como me decían a mí, ya vienen firmados, bueno, pues sí, pues todos tienen que venir con su informe jurídico, con su fiscalización, pues se ha protocolarizado y todo lo que va tiene que venir así. Entonces todo el mundo sabe que esto va de este modo y de este modo se puede aprobar y de otro no, ¿no? Pues en el ámbito local tenemos estos órganos de gobierno y tienen que ir así. ¿Dónde se producen las mayores desviaciones? Órganos unipersonales, ¿no? Los decretos, las resoluciones de los concejales delegados, de los alcaldes. Tenemos establecido hoy en día, con la tramitación electrónica lo tenemos muy bien. ¿Por qué? Porque tú tienes una guía de tramitación y tú puedes poner que la guía de tramitación no te permita continuar, no te permita avanzar. Nosotros lo que hacemos es que dentro del desarrollo ponemos trámites que sean límite. Si tú no lo haces, tú no puedes seguir. Es decir, si tú no me pones este informe, si tú no me garantizas y me acreditas esto, pues ahí la vas introduciendo. Yo creo que si alguno me conoce sabe que soy una gran defensora de la administración electrónica porque creo que nos aporta a estos efectos de la integridad muchísimas ventajas, porque nos permite esa trazabilidad, evita que se cambien los informes, se alteren las fechas. No digo que nadie lo haya hecho nunca, ¿eh? Ojito, no. Pero bueno, en el caso de que alguien tuviera esa tentación, ¿no?, de dejar abiertos números de registro, fechas de decretos para aprobar, cosas por el estilo, bueno, pues lo vamos cortando, ¿no? Lo vamos cortando y sobre todo yo puedo de un solo vistazo saber exactamente quién ha hecho qué, cuándo. Y eso también me dice quién es el responsable. Porque antes yo, según para qué trámites, tenía ciertas dificultades para saber quién había sido la persona, ¿no? Yo siempre cuento algo que pasaba en un ayuntamiento en el que estuve, que yo creo que aprovechaban que una salía al café, al baño, donde fuera, para aparecerte un expediente encima de la mesa, porque, casualidad, te llamaba el concejal a los 10 minutos. Y el expediente llevaba 3 meses en el ayuntamiento. Pero a tu mesa acababa de llegar. Y de repente cuando se acuerdan de él está en tu mesa. Hoy en día eso no pasa. Tú tienes buzones, tú tienes garantías, ¿no?, que te ofrecen. Yo tengo una compañera que está todavía investigada por no emitir un informe, pues en un tema de una licencia de actividad para el ejercicio de una actividad económica, de bar en particular. Ella tenía que emitir su informe y su plazo para emisión de informes son 10 días. Bien. Le dijo a un compañero, oye, mira, para este informe necesito que previamente tú hagas esto. Ah, vale, no te preocupes. Ah, vale, no te preocupes, no lo hizo. Ella continuó con su vida y la señora cuando fue a por, ¿en el buzón de quién estaba? En el buzón de ella, y ahora tiene una denuncia en vía penal por este tema. Claro, bueno, pues tú tienes la tramitación electrónica, yo ya digo, cuando son estas cosas, tú grabas tu comentario y dices, solicitado informe, etcétera. Es decir, todo esto nos ofrece, ¿no?, un marco en el cual podemos garantizar las responsabilidades y cada uno la suya, ¿no?, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, de que cada uno pueda ir utilizando las herramientas que quiera. Modelos de gestión de recursos financieros, que nos vienen muy fijados por la norma, pero yo soy muy fan de las instrucciones y de publicar las instrucciones, porque esto se trata también de comunicar, ¿no?, cómo lo vamos a hacer, cómo lo podemos llevar. Informar de los riesgos, ¿no? Es decir, ¿quién controla esto? Bueno, pues ¿quiénes son las personas que están? Tú puedes tener un órgano, puedes tener un comité de ética dentro de la organización, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay que cumplir, ¿eh? Porque hay casos, como uno muy conocido, que a la primera que tuvo que actuar el comité de ética, quien lo había promovido lo dejó plantado y ni siquiera fue a declarar. Entonces, esto demuestra que mientras no me afecta, estoy con la ética y con la integridad, pero cuando me toca a mí, resulta que ni siquiera me paso por allí. Entonces, fijar exactamente los mismos, establecer los canales de denuncia, como luego veremos, y la verificación periódica del modelo. Porque a lo mejor hoy pensamos que esto nos va bien, pero resulta que mañana, pues no. Ponemos esa prueba piloto, lo hacemos en contratación, lo hacemos en urbanismo y detectamos, a través del seguimiento del programa de cumplimiento normativo, que esto podía ir mejor, necesitamos un órgano de control, necesitamos este apoyo informático, necesitamos una serie de cosas. Claro, ¿se aplica el compliance al sector público? Me diréis, no. Efectivamente, el compliance está pensado para las personas jurídicas, es decir, para las empresas, para que se puedan eximir de que tengan un responsable que efectivamente ha estado cometiendo delitos mientras estaba al frente de las responsabilidades, era un directivo, miembro del Consejo de Administración, etcétera, pero la empresa había adoptado, ¿no?, las medidas. ¿De qué estamos hablando, por tanto, cuando hablamos de aplicar el compliance en la administración pública? Estamos hablando de que sea la administración la que decide voluntariamente y dentro de esas buenas prácticas en materia de integridad y de ética, aprobar un programa de cumplimiento normativo. Alguien me decía un día, pero una administración, cumplimiento normativo,
pero si están obligadas a cumplir las leyes, ¿no? Aún tienen que... Bueno, mira, como digo, pues lo que abunda no daña. Entonces, está bien, y además está bien sobre todo que las cosas estén claras, porque a veces, lo veremos ahora con los conflictos de intereses, podemos llegar a discutir, ¿no? Cuando yo tengo un interés personal, un interés financiero, ¿no? Hay cosas que es mejor que te las digan claramente, y para eso la ley no puede bajar al grado de detalle de todo. Como la ley no puede bajar al grado de detalle de todo, yo sí puedo bajar en mi organización, porque la conozco su estructura, conozco su funcionamiento y puedo determinar y personalizar específicamente una política de compliance, de cumplimiento normativo. Ojo, sí para las sociedades mercantiles con determinadas salvedades, pero eso, evidentemente, porque si alguien os dice, pero el compliance no es un mecanismo que yo pueda utilizar para eximir de responsabilidad penal, porque no la hay, claro, la responsabilidad penal, un ayuntamiento, una administración pública, no la tiene. Pero bueno, también hay ya líneas que apuntan que estaría bien que la tuviese. Lo malo es que en la administración pública es esto de Juan Pueblo, ¿no? Que paga todo el mundo, ¿no? En los países nórdicos paga todo el mundo, pero aquí no paga nadie, es dinero público, no es dinero de nadie, no pasa nada, no hay que restituirlo, no se pierde, no, el que calienta la silla no le está quitando nada a nadie, porque es dinero de todos. Como os decía, las áreas sensibles, y luego tenemos una serie de herramientas. Claro, os preguntaba antes cuántas veces os habíais abstenido, cuántas veces os han recusado, ¿no? Pues probablemente habrá habido casos en los que a lo mejor simplemente por la ética es conveniente, pero se hace muy poco. Yo, en nuestro caso, en temas de tribunales de oposiciones, donde la gente sí se abstiene, y temas de tramitación, ¿no? Imaginaos que a mí me cae un expediente que tiene algo que ver conmigo, tal, bueno, pero en los ayuntamientos más pequeños, por esa cercanía, ¿no? De familiaridad, pues yo recuerdo con gran escándalo una junta de gobierno en la que se le dio piscina a la mujer del alcalde. Bueno, evidentemente el alcalde no estaba en la junta de gobierno y tal, pero claro, pero como eran miembros de su partido, que claro, que se tenían que haber abstenido todos. Y bueno, ¿y quién le da la licencia? Claro, o sea, es el gobierno el que tiene la potestad y es el gobierno que forma parte de la junta de gobierno. Claro, son situaciones complicadas. Claro, en un momento determinado tú puedes entender, decir, bueno, pues efectivamente, o le dan una subvención y es primo, sobrino, bien, formalmente se abstiene, se va, pero ¿quién te dice que no ha interferido a lo largo del procedimiento? Y no digo interferido con rastro digital, con trazabilidad, intervenido, de que se sienta con el técnico, cómo dices que no, cómo no. Ayer veía, me habían hablado de un episodio muy bueno de ética, hay una serie que se llama Madame Secretary, en el que, bueno, pues hay una persona que es profesor de ética y al que le piden precisamente que cambie una nota determinada a cambio de algo, ¿no? Y la verdad es muy interesante desde el punto de vista de la resolución, porque a veces hay cosas tan sencillas como eso, cambiar una nota, cambiar la puntuación para que te den la subvención, no sé si aquí sucede, pero para que el niño entre en un colegio o en otro, o sea, los movimientos de padrón que se producen en determinados casos, o sea, hay auténticas migraciones familiares de casa a casa en función de cuándo sea la consulta para que se abran las listas. Claro, es que somos así, esa es nuestra idiosincrasia, nuestra naturaleza, y como la conocemos, tenemos que imponer los mecanismos, las medidas que eviten que tengamos esa debilidad, ¿no? Porque ya no hablemos de corrupción, hablemos de que en algunos casos podemos tener esa debilidad hacia determinadas personas y tengamos que ir cuidándolo, ¿no? Entonces, la abstención es el mejor de los casos, pero la abstención no significa que yo me abstenga formalmente en el procedimiento, es que me abstengo de verdad. Es decir, yo me retiro por completo y no quiero saber nada del expediente, ni que nadie despache conmigo, porque yo he visto casos en los que luego sí que se hacía el despacho. Formalmente no firmaban el decreto, pero el despacho del asunto se hacía exactamente igual con ellos. La Comisión de Ética del País Vasco está muy bien desde ese punto de vista porque hace una labor también preventiva. ¿Cómo funciona? Si tú tienes alguna duda, además de los casos típicos, si tú tienes alguna duda, tú puedes acudir a la comisión para que te ayude a resolver tu dilema ético. Le sucedió con un director general de un determinado área, en el cual él tenía a la venta una plaza de garaje. La plaza de garaje era de su mujer, ¿no? Entonces, pero bueno, la pusieron a la venta y estaban en régimen de gananciales. La plaza de garaje era solo de ella, pero que era de herencia, pero estaban casados en régimen de gananciales. Entonces, la empresa que quería comprar la plaza era una empresa del sector regulado de él, ¿no? Imaginaos que fuera un director general de transporte, imaginaos que era una empresa de transporte, ¿vale? Pues era la que le había ofertado adquirir la plaza a su esposa. ¿Qué creéis que le respondió la comisión? ¿Qué le responderíais vosotros? ¿Se la puede vender o no se la puede vender? ¿Hay un conflicto de intereses ahí que no pueda vendérsela? Cualquiera de vosotros mañana puede ser miembro de un comité ético o de una comisión ética. ¿Se la venderíais o no? ¿Se la dejaríais vender? ¿Qué le responderíais? No sé, no contesto, no es una opción válida para una comisión. Bien, pues le responde con dos condiciones.
La primera, que sea precio de mercado. ¿Qué te ofrece por la plaza? ¿Se ajusta a los precios de mercado o es superior? La segunda, de ahora en adelante, cualquier expediente que mínimamente asome a esta empresa, te tienes que abstener. No puedes participar en nada de la tramitación. Bueno, un poco salomónico, ¿no? Es decir, vale, entendemos que a priori no tiene por qué ser siempre y cuando se cumplan estas premisas, es decir, no hay un enriquecimiento a mayores, el precio que se va a retribuir es lo mismo que se lo podría haber comprado cualquier otro, pero ojo, por si acaso vamos a poner una venda preventiva de que de ahora en adelante estos no van a tener ningún tipo de ventaja en tu actuación. Claro, esto es sobre el papel, porque él sigue siendo director general. Entonces ahí, ¿de qué va a depender? De su ética y de su integridad. Si él es íntegro, efectivamente, cuando venga un expediente de esta empresa, él se va a apartar. Cuando no, le dirá a su subdirector o a su subdirectora, pues haz esto, haz lo otro, y despachará exactamente igual que si no se hubiera abstenido. Entonces, se trata de eso, de no siempre hay que irse a la opción de blanco o negro. Hay que buscar las herramientas, los mecanismos que nos permitan combinar, ¿no? A veces lo que es simplemente el sentido común, pero también con esa ética y con esa integridad. El buen gobierno también, evidentemente entendido como esas normas de buena administración, que entiendo yo que es algo directamente que tenemos que hacer cuando hablamos de con la diligencia de un buen padre de familia, que dice el Código Civil. Es que esto es tan sencillo como eso, ¿no? Claro, podríais decirme, pues es lo que te decía el concejal, de que si él sabía que con esta empresa era mejor, pues que ya lo contrataba directamente con ella. No, ahí tenemos una ley y ahí ya no podemos hacer. Pero sí que tienes, pues, esta práctica, por ejemplo, que se hace mucho con los contratos menores, de buscar 3 ofertas, ¿no? Sí, yo quiero hacer esto, vale, es un contrato menor y quiero ser ágil. Bueno, pues en 3-5 días yo lo cuelgo en el perfil, porque igual yo conozco a esta empresa que lo hace, pero igual hay otra que me lo hace a mejor precio y me lo hace mejor. Bueno, pues son buenas prácticas que son también señal de buen gobierno, ¿no? Señal de buen gobierno en el mismo. Y por último también los conflictos de intereses que los veremos adelante. Y luego las incompatibilidades, claro. Yo no quiero ni pensar el desconocimiento que hay de la normativa en materia de incompatibilidades. Hace unos años di unas jornadas que se replicaron en varios sitios, hablando un poco en una de las partes de las jornadas de incompatibilidades. El paseillo, cuando se acabó la jornada, ¿no? Mientras tú recoges el ordenador, coges el bolso, el paseillo de empleados públicos que me vinieron a contar que tenían, es que yo tengo una empresita de no sé qué, es que yo trabajo, y dicen, pero eso no, ¿no? Eso sí, o sea, claro, hay mucho desconocimiento, por eso os decía que es muy importante la parte de sensibilización y de conocimiento. La ley de incompatibilidades es una ley muy desconocida para el común de los empleados públicos y de los políticos también, que luego hacen y no saben o no quieren saber, no lo sé. Pero en este caso, ellos no tenían obligación de, al acabar la jornada, de venir a preguntarme y a contarme sus cositas, y venían y me lo preguntaban con toda la inocencia del mundo, porque no tenían conciencia en absoluto de que esto pudiera ser así. Entonces, es muy importante también que seamos conscientes de estas herramientas, claro, y de los nuevos tiempos que vivimos, porque hoy en día nuestras relaciones son completamente diferentes. Antes nos relacionábamos con 4 personas y, entre comillas, se podía saber o no se podía saber. Pero hoy tenemos un mundo global, una herramienta global, como es Facebook, por ejemplo, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que existen, en las cuales entablamos relaciones de todo tipo. Claro, ¿cómo vamos a abordar estas cuestiones? ¿Nos tenemos que abstener? ¿No nos tenemos que abstener? Os voy a contar un caso real de nuestro ayuntamiento. Proceso selectivo para la policía local. ¿Vale? Bien, se lleva a cabo la primera parte del proceso y una vez publicadas, nunca deja de ser curioso que siempre es cuando ya se han visto las primeras notas, una vez publicadas el primer resultado de las pruebas selectivas, alguien que no había aprobado, 2 opositores, presentan causa de recusación contra un miembro del tribunal. La causa de recusación era que este miembro del tribunal era amigo de 2 opositores. Las pruebas: Facebook. Una foto en Facebook, una foto grupal. Imaginaos que ahora al acabar nos hagamos una fotografía todos juntos, pues una foto grupal y varios intercambios de me gusta. Eso ya, lo peor de lo peor de lo peor. El me gusta, ojito ahora cuando le deis al me gusta. Claro, bueno, en principio se plantea así el tema, presentan un recurso, ¿no?, contra el tal, diciendo que se tenían que haber abstenido, que se anulen las pruebas y tal. Bien. Yo en principio, la verdad es que tengo que decir que me pareció que, bueno, no era un tema grave, que no tampoco parecía de esas pruebas, no aportaban otras, aportaban esas, que de esas pruebas hubiese alguna gravedad o hubiese que tal.
El secretario del tribunal estimó que sí, que concurría a causa de abstención, que este miembro del tribunal se tenía que haber abstenido porque concurría a una relación de amistad. Recordad que la ley dice amistad o enemistad manifiesta. Concurría porque estaba a la vista, porque era pública, porque era notoria y así se demostraba en las redes sociales. Y, claro, mandó la propuesta a la Junta de Gobierno, que era el órgano competente, y como no hay interferencias, pues la Junta de Gobierno aprobó la propuesta y efectivamente la estimó. Los otros dos opositores se fueron al juzgado, claro, porque dijeron, ¿cómo que nos teníamos, o sea, no somos amigos, somos conocidos, estamos en Facebook? Claro, no podían negar que se conocían por el tema de Facebook, aunque en realidad por la fotografía, porque tú le puedes dar al me gusta de 1.500 personas o 1.500 millones de personas y no conocer ni a la primera, pero bueno. ¿Y qué nos dijo su señoría? Porque la sentencia es firme, no cabe recurso. ¿Qué diríais vosotros? Esto os puede pasar a cualquiera de vosotros mañana. Así. ¿Por qué? Hoy, este mundo global permite bucear en la intimidad de mucha gente, ¿no? Y saber si os vais de cena, si os vais de vacaciones, si os habéis tomado una copa, si estáis juntos de compras, o esas fotos tan estupendas. Aquí tomando el sol, pues aquí tomando el sol. Y ahora aquí yo de opositora y yo de tal. Pensad la derivada que tiene. Mesas de contratación, órganos de contratación, licitadores, miembros de las directivas de las empresas licitadoras, trabajadores de las empresas licitadoras. O sea, el caso concreto que nos ha sucedido a nosotros es con los tribunales de selección, pero puede pasar en múltiples escenarios. ¿Qué dijo su señoría? Pues su señoría dijo que la amistad en Facebook no es amistad verdadera. ¡Oh, Dios mío, qué disgusto! ¡Qué disgusto! Dijo, yo creo que con buen criterio, dijo, yo creo que con buen criterio, que la amistad en Facebook, pues que no es amistad de verdad, que hoy en día las redes sociales, las nuevas tecnologías posibilitan, permiten, organizan. Bien, con lo cual volvimos atrás y todo bien. Pero otra señoría, aquí, allí, en Euskadi, en Madrid, en Cataluña, donde queráis, mañana puede decir otra cosa. Por algo tan sencillo como que, pues porque haya tenido una mala experiencia en las redes sociales, por ejemplo, que no habrá poca gente que la haya tenido. Claro, es decir, tenemos que tener en cuenta que esto, pues deberíamos de fijar algún tipo de criterios, ¿no? Porque yo creo que lo que está fijado antes no queda como un argumento que se establece a la limón de quiero justificar mi actuación. Entonces yo establezco dentro de mi programa de cumplimiento normativo, de cómo rijo mis conflictos de intereses, el estar conectados en redes sociales no será causa de abstención, por ejemplo, simplemente, ¿no? Pues ya está, ya no estoy defendiéndolo ahora a posteriori, cuando ya tengo el problema sobre la mesa, no. Yo lo he analizado previamente, he valorado el riesgo, las consecuencias que tendría para los expedientes y he llegado a la conclusión de que no es amistad verdadera, y como no es amistad verdadera, vuelvo a decir, la ley dice amistad manifiesta. Claro, no, esto ya, yo no digo que lo fuesen o lo dejasen de ser, lo que nos tenemos que remitir es a las pruebas. Pero si ya lo tenemos decidido antes, no habríamos estado al albur de que este secretario de tribunal dijo esto, y yo estoy convencida de que otros secretarios de tribunal habrían dicho otra cosa. Igual acabamos en el juzgado porque habrían recurrido a la otra parte también, pero claro, nosotros pues, cuando tramitas ofertas de empleo, ahora mismo tenemos sobre la mesa yo creo que como 20 o 30 tribunales trabajando. Imaginaos que cada uno de ellos tenga un criterio, ¿no? Dice, a los 3 likes que sí. Si es en foto juntos, no. Si es en foto con copas, no. Claro, no. No dejemos esto porque genera inseguridad jurídica, genera mala imagen reputacional para la organización y no tiene ningún beneficio. Entonces, lo mejor es lo procedimentalizamos. Esto sí y esto no. Pues ya está. Pues tenemos que ir avanzando y adaptándonos, adecuándonos a las nuevas herramientas que van surgiendo. Y yo creo que, yo a mí esta sentencia, de verdad que cuando fue, yo dije, ojalá recurran y se vayan al juzgado porque un poco por conocer, ¿no? Pulsar por primera sentencia tal, claro. Y esto nos plantea que para el programa de compliance tenemos una figura que es una figura de compliance officer, claro. Y ahora alguno me dirá, ¿para qué queremos un compliance officer? Ya tenemos pues un titular de asesoría jurídica, tenemos un secretario, un interventor, un jefe de servicio, un jefe de área, etcétera. Bueno, la idea es que sea algo transversal a toda la organización y que sea su responsabilidad básicamente, centralmente, ¿no? De un modo muy dirigida al núcleo, este cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo absolutamente de todo. Que sea el que vigile el establecimiento de estos protocolos, que sea el que garantice el cumplimiento de los mismos, el que comunique la existencia de posibles irregularidades, el que haga el seguimiento, el que pueda despachar con los superiores, pues un poco está sucediendo esto, lo otro, claro. Todas estas figuras que os he comentado tienen su propia función asignada, con lo cual no deja de resultar difícil. Claro,
¿Qué significa esto? ¿Tiene que ser un empleado público? ¿No tiene que ser un empleado público? Pensad ahora, en vuestras organizaciones, en todas habrá un delegado de protección de datos, ¿verdad? En algunos casos será alguien interno y en otros casos será alguien a través de un contrato externo. Al final, el delegado de protección de datos tiene unas funciones muy similares a las que puede ser un compliance officer y tiene una caracterización también muy similar. ¿De qué se responsabiliza? El delegado de protección de datos no es el que me hace el trabajo de protección de datos, es el que vigila que yo haga el trabajo de protección de datos, me asesora, me da herramientas para cumplir, me proporciona las guías, los instrumentos, las indicaciones necesarias para que yo cumpla y en su caso colabora con el órgano de control, que es la Agencia de Protección de Datos, no conmigo, colabora con la Agencia de Control y los ciudadanos se dirigen a él, porque yo no estoy cumpliendo. Pues esto es un poco el símil, ¿no? Con una figura normativa que ya tenemos creada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos y por la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el símil más acertado, yo creo, o más idóneo en el mismo. Claro, tiene que tener independencia en el ejercicio de su función, claro. Se supone que independientes aquí somos todos, ¿no? Porque todos somos inamovibles, ejercemos nuestro trabajo con objetividad, con imparcialidad, pero bueno, en algunas ocasiones puede ser bueno que sea alguien de fuera, porque el roce hace el cariño. Y esto es así. Y no es lo mismo cuando alguien viene a criticar a tu compañero o a decir está haciendo una mala labor o no está cumpliendo y ya le conoces y dices, bueno, pobre, es que se está separando, por ejemplo, está atravesando una mala racha, está atravesando un tal, conoces, ¿no?, las circunstancias de las personas y pretendes minorar, ¿no?, el daño, pero claro, las circunstancias personales de cada uno son las que son y no se pueden utilizar para justificar un mal desempeño de nuestra función. Por eso es muy importante que sea independiente y en ese caso incluso a veces que pueda ser externo. Que tenga medios suficientes, claro. Hemos visto en los últimos años una eclosión de órganos de control, porque no se puede llamar de otro modo, han empezado a brotar. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que en el 70% de los casos hemos creado el órgano de control, pero no los dotamos de medios. Entonces, queda muy bien y yo digo, pues yo tengo, pues eso, un órgano de control, pues que sea Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por ejemplo, que lleva un año, yo creo que ya casi medio, sin presidenta, al que le han reducido en un tercio los presupuestos y que le recurren por sistema el Estado todas sus decisiones, apoyando el derecho de acceso a la información. Pues está muy bien mi apuesta por el órgano de control, por la transparencia y por el buen gobierno. Ahora, si puedo, le estoy dando todos los días para que no pueda cumplir con su función. Entonces, esto no se trata de mensajes, de ponerse el pin de yo soy transparente, yo soy ético, yo soy íntegro y a mí me gusta el buen gobierno. No, esto es, o creo o no creo en ello. Y si creo en ello, lo doto de medios. Porque está, vuelvo a decir, es relativamente sencillo que ahora mañana montéis todos en vuestras organizaciones, pues eso, una comisión de ética, incluso que aprobéis un código ético, un código de conducta, ¿no? Porque existen múltiples nombres para denominar al mismo tipo de herramientas, ¿no? Códigos de buenas prácticas, en las cuales fijamos unos deberes, unos estándares, lo colgamos en nuestra sede electrónica, lo publicitamos y somos los más íntegros. Pero luego cuando toca rascar y arañar de verdad, no tenemos medios para llevar a cabo nuestro trabajo, no permiten que, pues si vosotros lleváis a cabo una denuncia o lleváis a cabo algún tipo de comunicación de irregularidades, lleguen a ningún sitio, ¿no? Pues en ese caso no sirve de nada. Por eso es fundamental dotarlo de medios suficientes, no solo las intenciones, no solo las declaraciones de intenciones, sino los medios que acompañen al mismo y tener poderes coercitivos, es decir, que haya consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Que tú incumples y el Consejo te puede decir qué malo eres, que no me cumples nada. Claro, es importante. Sin una sanción, las obligaciones quedan muy diluidas, pues por eso, porque tenemos ciertas dificultades de cumplimiento normativo, como yo creo que todos comprendemos un poco si echamos la vista atrás, ¿no? La Ley 39 o la Ley de Contratos. Nosotros hemos hecho una encuesta en Galicia en el mes de octubre sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Contratos y en muchos aspectos no llegaba a un 50%. Ya si os digo cuando se habían adoptado medidas en favor de la integridad y la lucha contra la corrupción, eran mínimos, pero mínimos. Y es ahí, es una ley, está en vigor hace prácticamente un año y no la cumplimos. Entonces, al final sí que necesitamos tener incentivos para cumplir la ley. Y si el incentivo es tener un compliance officer que se encarga de que nuestro programa de cumplimiento normativo salga adelante, vaya adelante, pues bienvenido sea. No tiene por qué entrar en contradicción con las funciones reservadas. Ahora mismo sabemos que, por ejemplo, en materia de intervención, con el nuevo Real Decreto de Control, se han multiplicado, pero precisamente también permite, ¿no?, e impone la realización de auditorías en las cuales se puede contar con colaboraciones externas que apoyen el desarrollo de ese mayor control y además auditorías que van a valorar la calidad de los servicios. Por lo tanto, yo creo que en realidad lo que hace la normativa es impulsar este tipo de figuras y este tipo de mecanismos. Claro, y esta es la piedra de toque
que mayor dificultad puede presentar, que son los conflictos de intereses. Claro, el conflicto de intereses en nuestro ordenamiento jurídico no existe. Ha entrado con la Ley 9/2013, porque a nivel del Estado estaba, pero no tenemos una definición de qué entender por un conflicto de intereses con carácter general básico. Quiero decir básico para el Estado, para las comunidades autónomas y para las entidades locales, ¿no? De tal modo que en mi ayuntamiento podemos tener una definición de conflicto de intereses y en el vuestro podemos tener otra. Aquí he acudido al de la OCDE, ¿no? En materia de conflicto de intereses dice que es un conflicto entre la misión pública y los intereses privados de un empleado público cuando éste tiene intereses a título privado que podrían afectar a la forma en la que cumple con sus obligaciones. Claro, aquí también dice que podrían afectar. Fijaos que no hace falta que afecten, porque de hecho, cuando afectan, ¿qué sucede? Que ya se ha producido el daño. A mí me gusta la política de compliance y apuesto por ella, ¿por qué? Porque es una política de prevención. Cuando ya se ha cometido el delito, no me queda otra que irme a la jurisdicción penal. Nosotros tenemos poco que hacer, ¿no? Si ya la irregularidad se ha cometido, también aunque sea en vía administrativa, el daño ya está hecho. Lo podemos reparar, podemos intentar repararlo, pero la idea, el mecanismo, es evitar que se cometa el daño. Tener las banderas rojas, ¿no? Las red flags, los suficientes elementos o las piedras suficientes en el camino para evitar que en esa carrera se llegue a buen término. Y para eso tenemos que contar con las hipótesis, es decir, yo tengo que detectar que puede haber un conflicto de intereses antes de que se produzca el conflicto de intereses, ¿no? Que es la misma filosofía con la que juega la Ley 9/2017. La Ley de Contratos es la segunda de las definiciones. Fijaos que dice personal al servicio del órgano de contratación que además participe en el expediente y que directa o indirectamente tenga interés financiero, económico o personal que pueda parecer compromete. Pueda parecer, claro. Porque si yo soy un adjudicatario y aunque tú no estés comprometido, resulta que yo creo que lo estás, al final ese daño reputacional está, porque diré, es que en este ayuntamiento están todos los contratos dados. Y la gente, porque somos así, prestará muchos más oídos a eso, a decir, no, el procedimiento está correctamente tramitado, puedes consultarlo, lo tienes en el perfil del contratante, comprueba los informes, da igual. El daño reputacional que hace la mala fama es muy grave y nosotros como administración pública tenemos la obligación de revertirlo y de intentar que eso no cale en la ciudadanía, porque eso es un desprestigio para no solo los empleados públicos, sino para nuestras instituciones y, bueno, en conjunto yo creo que para el Estado de Derecho, ¿no? Ya si me pongo muy filosófica. Pero bueno, en concreto, en el conflicto de intereses, claro, ¿cuándo tenemos un interés personal? ¿Cuándo creéis que tenéis un interés personal? Claro, es que esto no tiene por qué coincidir. Tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. ¿Cómo lo podemos estandarizar? ¿Cómo podemos hacer que yo sepa, oye, pues aquí puede que haya un conflicto de intereses, me voy a apartar? Pues está muy bien que haya eso, un código ético, un programa de compliance, algo que me dé las pistas, porque si no me da las pistas, pues yo igual tiro para adelante. Pues porque me voy a la ley 40 y digo, causas de abstención. Bah, amistad, bah, manifiesta no es. No. Familiaridad, claro. A lo mejor resulta que, más allá del grado que fija la ley, hay personas con las que tengo mucho más vínculo afectivo, ¿no? Porque a lo mejor con tu hermano o con tu tío o tal no tienes una relación demasiado estrecha, pero con tu primo quinto, por ejemplo, resulta que estás a partir un piñón y con ese vas a tener más problemas cuando le tengas que resolver el expediente, cuando tengas que informar la licencia, porque a lo mejor tú no la informas directamente, pero la están informando las personas que trabajan para ti. Y ahí, en esa cadena, tú vas a intentar prevalerte, aunque no lo veas así, ¿no? Vienen y te preguntan, porque esto funciona así, porque vamos, yo creo que a unos cuantos nos ha sucedido. Mira, venía a preguntarte cómo va este expediente, es de mi sobrino. Tú ya, me da igual que sea de tu sobrino, que sea del primo. Yo hubo un ayuntamiento cuando empezaba a trabajar en el que, después de asistir a una junta de gobierno en la cual estábamos un poco... ¿Y esta quién viene siendo? Es la hija de no sé quién, de no sé cuántos, estaban dando unas ayudas y o sea, fue el árbol genealógico completo de quién era hijo, dónde vivía, la familia venía, no venía, venían de fuera, eran de aquí, eran de allí. Yo no daba crédito. En el siguiente expediente que llevé, lo llevé con numeración. Bueno, os podéis imaginar el lío que tuve. Importante, porque querían saber quiénes eran. Yo les dije que yo les iba a hacer constar en el acta, era en la comisión de gobierno, que yo les iba a hacer constar en el acta que se habían adoptado medidas para anonimizar y garantizar la objetividad en el reparto de tal y que se me había dado instrucciones directas y expresas para desvelar la identidad. Es que parece mentira. Pues digo, nos gusta, no sé, nos gusta parecer. Porque cuando tú adviertes de muchas cosas, es lo bueno que tiene en casos esto de la fe pública, ¿no? Cuando tú adviertes, yo voy a hacer constar en el acta que cambian. Ah, no,
Si vas a poner eso, entonces no, déjalo estar como tal. Pero la próxima no lo traigas así. La siguiente y la siguiente fueron todas así, evidentemente. No, le dije que si no, que quería instrucciones por escrito indicándome que dejara de hacerlo de esa manera. Claro, porque no nos gusta que se vea, nos gusta hacerlo. Yo no digo que sabiendo alterasen, quizás no le alteraban, era pura curiosidad humana, querían saber quién era, quién le querían dar y quién no le querían dar. Pero si le evitas la posibilidad de que sepan que la ayuda es para tal y entonces, oye, pues igual, pues ya está, le estás sacando de un dolor. Directamente, hay cosas en las que prefieres no estar, ¿no? Incluso, ¿no? Hay determinados casos en los cuales yo he estado como tribunal de oposiciones, por ejemplo, y pues en el pleno convencimiento de que podría ser objetiva, me he ido. O sea, porque era una persona a lo mejor que conocía, claro, en tribunales de secretarios, imaginaros, ¿no? Pues nos conocemos todos, pues a los que conocía personalmente de yo sé quién eres y tú sabes quién soy yo, no estaba nunca, pues por eso, evidentemente, son temas en los que te tienes, creo que garantiza un poco que no solo se está haciendo bien, sino que queda la visibilidad de que se ha hecho bien, porque del otro modo, solo yo sé si he actuado bien. Digo, no, yo no le he dado ni medio punto más, pero tú puedes pensar que le he dado un punto entero. Entonces, no dejemos espacio para la duda, y para no dejar espacio para la duda, tenemos que dotarnos de ese clima, de esa organización que nos diga cómo vamos a resolverlo, de tener esas herramientas, los dilemas éticos, como os decía, alguien que llega nuevo y que resulta que, bueno, pues hay el del cafetito y el trabajador. Y el del cafetito es el de, siempre se hizo así, no pasa nada, no se lo pidas. Claro, según a quien le pida consejo, va a actuar de un modo u otro. No, démosle las herramientas, que tenga las herramientas a su disposición, que no dependa de las personas. Que ya le digan, oye, aquí en el ayuntamiento nuestra política de integridad es esta. Y cuando se producen estos dilemas, este es el protocolo, pues si tienes un compliance officer, pues vas al compliance officer, consultas, que no, pues ya tenemos estandarizados una serie de supuestos, ¿no? El de Facebook, por ejemplo, en los cuales ya te voy a dar la pauta, ya te doy la herramienta. No hace falta que lo resuelvas tú, yo ya lo he resuelto por ti, porque hay un clima ético, ¿eh? Es el clima organizacional, no es el tuyo personal, es el de la organización y es el que tienes que respetar. Y con los conflictos de intereses yo creo que pasa un poco lo mismo, porque la ley es tan parca, porque luego lo veremos, no te dice cómo resolverlo, qué hacer con él, que ahí, francamente, en materia de contratación a mí no me cabe ninguna duda de que hay que desarrollarlo, ¿no? Directamente. Nosotros tenemos dentro del ayuntamiento un grupo de integridad en la contratación pública en el que estamos precisamente trabajando en esto para desarrollarlo y me parece fundamental. Porque tenemos a muchos actores en todo este tema. El tema de la integridad nos encontramos con sujetos públicos y con sujetos privados. Ojo, no hay corrupción sin corruptor, porque aquí cuando salta un caso, siempre somos los corruptos los empleados públicos, los políticos, y el de la empresa, en su caso, o el particular, ¿no? Porque esos particulares que por la tarde van a hablar con el concejal porque tienen un hijo en el paro, que tiene 3 niños, que paga una hipoteca, a ver si lo puedes colocar en las bolsas de empleo, ¿no? Eso no lo ven como una corruptela, no lo ven como una corrupción. Claro, eso es importante que tengamos claro, evidentemente, con todas las distancias que pueda haber frente a determinados casos de corrupción, pero a ese nivel la ciudadanía no se identifica como que esté corrompiendo a la institución, pero está corrompiendo a la institución, porque todo lo malo es dar el primer paso. Porque a lo mejor ese político que no habría entrado en cometer irregularidades si no fuera porque efectivamente tiene a los niños pequeños, está en el paro, se ha quedado así con todo lo de la crisis, cerró el negocio y luego pues ve que no pasa nada y das otro salto y ves que no pasa nada y das otro salto y ya no tienes vuelta atrás. Entonces es muy importante en ese sentido intentar cortarlo ya en los primeros escalafones. Claro, actores públicos, los miembros de la corporación, los políticos, los que más. Esos tienen que ser, como era esto, ejemplarizantes, ¿no? Pues ellos tienen que ser ejemplarizantes, no solo ni parecerlo. En bloque la corporación, no me vale solo el gobierno. En bloque la corporación, someterse ellos voluntariamente a estos estándares. Los propios órganos de gobierno, también, evidentemente ya individualizadamente cada uno de ellos en función del ámbito material de gestión, y los empleados públicos del primero al último. Pero también toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Tenemos que sepan que esto va así, que son transparentes, porque entonces... Pero en la concesionaria sí que lo puedes colocar, ¿verdad? No, en el ayuntamiento no, pero en la concesionaria esto es así. Durante muchos años las empresas concesionarias o las empresas que trabajaban para la administración pública han sido una suerte de servicio de empleo en muchos casos. Y esto no puede ser, porque eso sigue estando igual de mal, es corrupción igualmente, porque te estás prevaliendo de tu posición en relación con esta empresa para favorecer a determinadas personas y para perjudicar a otras personas, porque lo que no somos muy conscientes en ocasiones es que cuando hacemos eso estamos dejando de hacer para otras personas o estamos destinando esos recursos a otro fin que no es el mismo. Y ahí también las asociaciones, que yo creo que en el ámbito local, en el ámbito municipal, creo que hoy vengo con la garganta un poco tocada,
En el ámbito municipal esto sucede mucho, ¿no? Las asociaciones, los grupos asociacionistas, dependiendo de, en unos sitios es, pues eso, los de los padres y madres, en otros son los de los comerciantes, dependiendo del tipo de municipio, en unos casos o en otros hay asociaciones que tienen mucha fuerza, o asociaciones que a lo mejor directamente están muy vinculadas con el equipo de gobierno, pues por las razones que sean, porque les han apoyado en campaña y que luego se lo quieren cobrar, porque te han llevado gente a los mítines, te han llevado aquí, te han llevado allí, es decir, tenemos que ser conscientes de esas realidades para intentar cortocircuitarlas, ¿no? Hemos visto casos, he puesto la foto de Trump, yo creo que no necesita ni siquiera explicación, ¿no? Yo creo que si hay alguien que ha cogido la ética y la ha deconstruido por completo, por no decir otra cosa, que la ha deconstruido, es él, ¿no? La mezcla entre el interés privado y el interés público, ¿no? La plena confusión entre ambos planos es completa en ese caso. Y por eso es muy importante poder adoptar medidas que nos ayudan a transgredirlo. Claro, ¿qué mecanismos podemos utilizar para prevenirlo? Claro, tendríamos que ir fijando exactamente aquellos que tenemos la información sobre las actividades desarrolladas. Claro, eso es complicado. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos a nuestro alrededor un halo de personas, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, que trabajan en muchos casos en el sector privado, ¿no? En esa empresa que solicita esa licencia, en esa empresa que se presenta esa licitación. Tenemos que saber exactamente hasta qué punto pedimos la información. De hecho, a nivel del Estado se permite que voluntariamente las declaraciones de bienes e intereses que presentan los políticos se presenten también por los familiares, ¿no? Por los cónyuges, las personas con análoga relación de convivencia. Pero sin embargo estas son muy poco populares. En ese curso que os digo yo, en esas jornadas que hacemos con los responsables de la FEMP, cuando tocamos este punto es el que provoca mayor efervescencia, por decirlo de algún modo, porque no comprenden por qué tienen que hacer un striptease de su patrimonio personal, de su patrimonio familiar, porque nadie tiene que saber si tiene una hipoteca, si tiene 2 casas. Claro, el tema es que al final a la ciudadanía eso le interesa. A mí no me preguntéis por qué ni para qué, porque ¿alguien hace el seguimiento? ¿Para qué sirven en realidad? No digo que no se hagan, pero están bien pensadas, se están utilizando bien. Si recordáis, creo que Bárcenas era senador, ¿verdad que sí? ¿Alguien cree que en la declaración de interés estaba la cuenta de Suiza? Yo creo que no. Es decir, el que delinque no los tiene por ahí. Es decir, y aún así, alguien viene y consulta, oiga usted, vamos a ver, ha entrado hace 4 años, vamos a ver su declaración de intereses del 2015 y vamos a ver su declaración del cese del 2019, a ver si ha habido incremento patrimonial. No se hace con carácter general. Por lo tanto, tampoco están funcionando bien, porque cada uno además, evidentemente, pone lo que quiere, ¿no? Evidentemente, y entonces ahí nos encontramos con que es una herramienta que a priori genera, pues, voy a decir, cuore, ¿no? Porque para mí es como el cuore de la transparencia. Hoy salía una noticia en Galicia que es que los sueldos de los altos cargos es la noticia o la información más visitada del portal de transparencia. A mí me produce desolación. Digo, hay muchísima información de gestión económica, de subvenciones, de contratos, de personal, etcétera. Y lo que más nos interesa, que además no tienen tanta variación, o sea, no dan para mucho más, son más o menos con el IPC, etcétera, lo que suben, no hay más. Sin embargo, esa información genera, nosotros cuando sacamos el portal de transparencia en el año 2015, después de haber estado 2 años trabajando, pero trabajando ímprobamente para tener toda la información, para automatizar los contratos menores, para tal, lo que salió en prensa y en todas partes fue el que tenía hipoteca, el que no tenía hipoteca, el coche que tenían, el que no tenían, si uno tenía un cuadro o si no tenía un cuadro. Y por supuesto esa información online fue la más vista aquel día, completamente. Con lo cual algo está fallando en relación con este mecanismo. Por una parte, por parte de quienes lo hacen, que está empezando a ser un elemento disuasorio, ¿no? Porque hace 4 años sucedió en bastantes corporaciones que se negaban a presentarla, cuando tienen que presentarla para tomar posesión y poder ejercer su cargo válidamente. ¿Por qué? Por eso, pues porque la cercanía hace que no quieras exponer tu patrimonio. Entonces decían que ellos se lo entregan y que se guarde y se custodie. No, vamos a ver, estos son los requisitos del cargo, ¿no? Cuando tú les explicas estos y te dicen, pues es que esto nos lo tenían que decir. Y digo, bueno, pues esto vuestro partido político os tiene que informar, evidentemente, no tiene que ser, pero bueno, funciona en la medida en la que sí que alguien pueda tenerla ahí. Y no tenemos otras herramientas, claro, evidentemente. Luego, la prohibición de determinadas actividades. Se oye hablar mucho de las puertas giratorias, claro. Arquitectos que han sido concejales de urbanismo, yo los he tenido, claro. Esto igual estás 4 años, pero cuando salgas, pues evidentemente. Despachos abiertos en company, ¿no? Como se suele decir, que de repente tú te vas, pero queda el despacho. Y es el despacho del que se oye el alcalde.
No, el alcalde ya no está en el despacho, no, claro, pero es el despacho del que era el alcalde, del que hoy es el alcalde. Claro, esos son temas que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, sobre cómo se gestionan. En el ámbito local tenemos esta posibilidad de ofrecer una compensación económica de 2 años al cese, ¿no?, cuando haya esas incompatibilidades derivadas, pero en general tampoco se utiliza porque no hay tampoco mucha claridad, ¿no?, sobre cómo se pueden utilizar. Las limitaciones patrimoniales, el deber de abstención, las incompatibilidades, las prohibiciones de contratar, las propias incompatibilidades que aparecen en la ley, en la LOREG, solo para el ámbito municipal. Son muchas herramientas, pero no parece que desde luego se estén utilizando de un modo pues muy adecuado. ¿Por qué? Porque no tenemos del todo claro cómo pueden ayudarnos a detectar esos conflictos de intereses, porque ¿esto cómo funciona? Hay un conflicto de intereses y alguno de vosotros lo sospecha. ¿Cuántos lo denunciaríais? De los que estáis aquí. Sabéis que A, que está en la mesa de contratación, es familiar de B, que trabaja para la empresa que se presenta a la licitación. ¿Cuántos lo comunicaríais? No sé si no levantáis la mano por timidez o por honradez, que efectivamente no lo denunciaríais. Claro, la ley hoy obliga a denunciar. No obligaba antes. Desde el 8 de marzo de 2018 hay una obligación de denunciar el conocimiento del posible conflicto de intereses, con lo cual además estaríais incumpliendo un deber legal. Pero el problema es que, venga, os animáis y dais el paso y vais a denunciar la existencia de un conflicto de intereses. En el caso de contratación, al órgano de contratación, que ya tiene WhatsApp, porque igual el que está en curso en conflicto de intereses es un miembro del órgano de contratación, ¿no? A ver cómo jugamos, ¿no? Soplamos y sorbemos a la vez. Complicado. ¿A quién vais? A vuestro jefe, si sois jefes, al concejal, al alcalde. Alguien os lo tiene que decir. Ahí está el programa de compliance, diciéndoos cómo actuar. ¿Cómo actuar? ¿Os parece que hay un conflicto de intereses y no sabéis qué hacer? ¿Cómo vais a ponerlo en conocimiento de alguien? Pues ahí viene, ¿vale? Ya está, ya os lo habéis dicho. Os lo habéis dicho a vuestro jefe superior. Y vuestro jefe está allí y dice, ¿y yo ahora qué hago? Claro, ¿a qué voy? ¿Al político? ¿Abro un expediente? Claro, no tenemos un marco. Por una parte, con carácter básico, los conflictos de intereses no tienen un marco legal en nuestro ordenamiento jurídico, nos tenemos que ir a la normativa internacional, y en materia de contratos, que en este sí lo tenemos, solo nos dice esto, obligación de poner en comunicación del órgano de contratación, nada más. Claro, pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, pues vamos a establecerlo, vamos a decir, pues es un procedimiento contradictorio, bueno, con todos los requisitos legales, dando audiencia, con los plazos en los cuales se va a tramitar, etcétera. Vale, y si efectivamente lo había y no se abstuvo. Y si eran súper amigos en Facebook y no se había abstenido en este expediente, claro, pues le vamos a abrir un expediente disciplinario, lo vamos a poner en la plaza pública, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo lo vamos a resolver? Claro, todo eso lo tenemos que delimitar. Y no es que estemos entrando en contradicción con la normativa, que la normativa ya existe, no. Es que para cumplir la normativa necesito tener esas herramientas y la ley no me las da, pero un programa de cumplimiento normativo sí me los puede dar. Entonces, este es desde luego uno de los puntos neurálgicos que ahora mismo daría respuesta a las obligaciones que impone la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 64, pero es que lo que me sirve es para todo, porque los conflictos de intereses no solo los voy a tener en materia de contratación, los tengo mañana con un tribunal, con que designo a una persona miembro de un tribunal de oposiciones y que puede estar también en un conflicto de intereses con uno de los opositores, por amistad manifiesta, por haber tenido relación de servicio, por ser amigos, me da exactamente igual, pero puede estar, pero yo no tengo las pautas. A mí me pasa y yo no sé cómo resolverlo. Pues a través de este programa directamente me va a ir ofreciendo, ¿no?, estas herramientas para poder resolverlo. Claro, hay una que es la declaración de ausencia de conflictos de intereses, que es la más genéricamente extendida. En estos momentos yo creo que el 90% de las mesas de contratación que se celebran tienen esta práctica y es, antes de comenzar, preguntamos, ¿alguno de los miembros de la mesa de contratación está en curso en conflicto de intereses? Pues sí, pues no. Evidentemente el que dice que sí, se levanta la mesa, queda usted expulsado de la sala, estupendamente. Bueno, esto es ¿cuándo? Cuando ya tenemos licitadores, porque hasta que yo tengo licitadores, yo no sé si voy a estar en conflicto de intereses. Claro, pero ¿quién más podía estar en conflicto de intereses? El que hizo los pliegos, el que hizo el informe de necesidad del servicio, que fue el que delimitó las prescripciones técnicas, que va a hacer el informe, que me va a dar los puntitos para que el contrato se lo lleve la empresa A y no la empresa B. Hay una resolución del Tribunal de Recursos del Euskadi, del País Vasco, en el que se anula una contratación por la que era una actividad cultural, ¿no?, la organización de las actividades de carácter cultural. Bien, cuando están ya en fase de licitación, se adjudica a una empresa y otra de las empresas que participaba en el proceso de licitación aporta unos correos electrónicos, no sé cómo tuvo acceso a ellos, del técnico
no miembro de la mesa de contratación, no miembro del órgano de contratación, el técnico, que había hecho los pliegos, que se intercambiaba correitos con la empresa que finalmente fue adjudicataria, en la que hablaban de qué puntos dar a cada criterio y de cómo diseñar las prescripciones técnicas para que nos casara bien, ¿no? Ya que vamos a hacer un traje, oye, que nos encajen las costuras, ¿no? Directamente, pues nada, claro, pues ahí está. Evidentemente, porque se tuvo acceso a esa información, pero esa persona no formaba parte de la mesa y no formaba parte del órgano de contratación, con lo cual el control lo tienes que extender al minuto 1 del expediente y a todas las personas, y tienes que establecer este tipo de declaraciones y este tipo de mecanismos para todo, con una derivada, es que en este caso se anuló el contrato y se fueron al Tribunal de Recursos. ¿Por qué se anula el contrato? ¿No había un informe de necesidad de servicio, de que este servicio era necesario? Se expulsa a la empresa que está afectada por el conflicto de intereses y se adjudica lo siguiente. ¿O es que a lo mejor, si el traje no le servía a quien le tenía que servir, a la Cenicienta, el contrato ya no me interesaba? Claro, no, el Tribunal de Recursos dijo, no, el contrato se tiene que adjudicar igualmente. Ustedes han firmado en un expediente que había una necesidad. Para responder a esta necesidad está este contrato y usted tenía otros 2 licitadores. Pues al que le corresponda se lo adjudica. Claro, fijaos cómo incluso anulando se seguía pervirtiendo la utilización de los recursos, ¿no? Porque se había diseñado el contrato ad hoc para que se lo llevara a una determinada empresa. Ergo, no se lo lleva esta empresa, no me interesa el contrato. No, claro, esto no puede ser así. Por eso es muy importante que establezcamos quién debe de firmarlo. Claro, en teoría, esto tenemos que tener la garantía de que nadie de los que participan en el expediente de contratación está incurso en un conflicto de intereses. ¿Qué es? Claro, os acabo de decir que con carácter general no hay una definición, podemos adoptar la de la OCDE o lo que sea, pero como mínimo tengo que darle un poco de consistencia a personal, interés financiero, que pueda estar en curso, etcétera. ¿En qué fase se debe presentar? Claro, no es la misma al inicio, la del que hace los pliegos, que no sabe quién se va a presentar, la de los miembros de contratación, que ya saben quién se ha presentado, las del órgano de contratación, que ya saben quién es el propuesto para adjudicatario, el que se ha clasificado, los que han quedado en segundo lugar, tercero, cuarto y quinto. Claro, yo tengo que dimensionar adecuadamente cada una de las fases del mismo. ¿Cómo lo voy a verificar? Claro, yo digo que no estoy en curso en un conflicto de intereses. Y me hacen. Claro, nos lo tenemos que creer, hacemos un ejercicio de buena fe, establecemos mecanismos de comprobación, utilizamos fases de tratamiento de datos para poder garantizarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Va a haber un seguimiento? Porque a lo mejor yo no estoy en curso hoy, pero mañana contratan a alguien de mi familia que estaba en el Prado y esta empresa estupenda, que a lo mejor dentro de 5 meses me pide un modificado, ha contratado en ese interín a alguien de mi familia. Entonces, yo no estaba en un conflicto de intereses, pero ahora estoy en un conflicto de intereses. Por lo tanto, tenemos que verificar exactamente cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo supervisamos, qué sanciones vamos a aplicar, por ejemplo, y qué medidas adoptar, ¿no? Porque es distinto en función de cada una de las fases del proceso selectivo, del proceso de licitación, del proceso de gestión de subvenciones, ¿no? Pensad en todos esos, ¿no? En un tema de subvenciones a asociaciones, a familias, en un ámbito local, ¿no? Es muy fácil que haya un conflicto de intereses entre las personas que participan en el expediente. Y luego también es fácil que a lo mejor, si todo el mundo se tiene que abstener, me quede sin personal, ¿no? Tenemos que fijar, ¿no? Cuando se aprobaban los planes generales, que decían que como los políticos tenían terrenos, se tenían que abstener. Claro, al final, ¿a qué teoría llega el Tribunal Supremo? Y diga, oiga usted, vamos todo dentro de una razonabilidad, salvo que haya un incremento patrimonial en exceso, que haya un foco concreto y delimitado. Bueno, pues vamos a fijar los marcos, como se suele decir, esos marcos de integridad dentro de los cuales yo me tengo que mover, ¿no? Y a partir de ahí, dónde está la irregularidad y dónde no está la irregularidad. No vamos a entrar en el tema penal, estamos hablando siempre del ámbito administrativo, el tema penal a la jurisdicción penal, pero yo tengo que tener claros cuáles son mis límites, porque a lo mejor yo no soy una persona que tengo mucha ética cuando entro a la administración, bueno, pues allá yo, pero sí que tengo que tener muy claro cuáles son los límites que tengo en mi trabajo dentro de la administración, porque no todos tenemos el mismo estándar de conducta directamente, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Y que creo que la experiencia ya como personas nos lo deja en evidencia, claramente. Claro. Y para esto es muy importante el canal de denuncias, es decir, cuál es el medio a través del cual cualquiera de vosotros va a poder hacer llegar la existencia de algún tipo de irregularidad, ya no solo de existencia de conflicto de intereses, la mínima sospecha, que a lo mejor no cristaliza, pero que quizás sí. Claro, tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Si la información es reservada, ¿qué nos dice la ley 39? Que no puede ser anónima. No puede ser anónima, pero puede ser confidencial o reservada. Que alguien me haya denunciado a mí no significa que yo tenga por qué, porque todo el mundo sepa quién me ha denunciado. ¿Sabes? La denuncia está, la persona está identificada y en su caso el compliance officer o la persona que esté encargada, el órgano de control, el comité, etcétera, tiene conocimiento de esa información, pero no se divulga, ¿no? Podemos tener esa protección, esa forma de proteger un poco y de que alguno de vosotros
la próxima vez levantéis la mano y digáis, pues sí, yo lo voy a denunciar, lo voy a comunicar, porque tampoco hay que verlo como una denuncia directamente, sino como una comunicación. La ley nos dice un hipotético conflicto de intereses, no nos está diciendo que estemos cometiendo una irregularidad. ¿Quién puede denunciar? Fijaos, la ley de Castilla y León establece directamente que solo pueden denunciar los empleados públicos. A mí eso me parece un error, porque a lo mejor alguien que trabaja para una de esas empresas, el opositor, por ejemplo, claro, una persona de la calle, cualquier ciudadano, por las razones que sean, puede tener conocimiento de que existe una irregularidad o de que puede existir una irregularidad. Entonces, esta persona debería estar legitimada para poder ponerlo en conocimiento también. Yo entiendo que habría que abrir el abanico absolutamente a todos los sujetos. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Claro, a mí me llega encima de la mesa, imaginaos, yo llego mañana a mi despacho y tengo encima de la mesa pues, una comunicación de una persona en este sentido. ¿Qué haces con ella? ¿No? La archivas, le respondes, muchas gracias por la información, haremos los trámites oportunos, abres un procedimiento, unas diligencias reservadas, unas informaciones reservadas. Bueno, pues hay que tenerlo claro, para que no cada uno haga lo mismo, porque a lo mejor si esto llega a la mesa del jefe de urbanismo, actúa de un modo, si esto llega al jefe del de medio ambiente, actúa de otro, al de contratación de otro, no. Que tengamos una forma de trabajar homogénea y estandarizada que nos permita dar una respuesta objetiva a todos, que no permita que nuestros sesgos puedan influir. ¿Y cuál es la protección que le vamos a dar a los mismos? ¿Cuál es la protección que le vamos a dar a los mismos? Claro, ¿esto a qué punto nos conduce? ¿Es necesaria la ética pública? ¿Qué creéis? Claro, tenemos que implementarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prevenir la corrupción. A mí no me cabe la más mínima duda de que esto mejora los estándares de la integridad, porque tiene los beneficios de la economía, que es la seguridad jurídica. Un tercio de los licitadores de la Unión Europea dicen que no se han presentado licitaciones por la inseguridad que les ofrecía el pensar que estaban los contratos ya adjudicados, cómo estaban redactados, etcétera, ¿no? De hecho, en el último informe de la Unión Europea salimos, de lo peor, de 12 indicadores, 10 negativos y los otros 2 deficientes. Y uno de ellos es que somos el país de la Unión Europea en el que más casos se da que solo se presente un licitador. Y ese indicador es muy malo. Es que o solo se podía presentar este licitador o es que el resto de licitadores opinan que ese contrato ya está adjudicado previamente. Entonces, eso al final hace que paguemos más costes, es decir, nuestros contratos salen más caros y obtenemos menos prestaciones porque no hay competitividad, no hay concurrencia en los mismos, porque mejora la calidad democrática y creo que nos hace falta, o sea, no desde el punto de vista interno, sino de la legitimación por parte de los ciudadanos, no una mejora de esa calidad reputacional y los propios servicios públicos. Claro, hay ejemplos. El compliance ya se está empezando a aplicar en distintas instituciones, este es el puerto de Avilés, la experiencia les ha funcionado bastante bien, lo han puesto en marcha y me parece bastante redundante y yo creo que en estos momentos es una fórmula innovadora para mejorar la integridad pública, porque solo la ley no nos vale. Yo suelo decir que las leyes no hacen milagros, y es verdad, las leyes hacen falta, son palancas de cambio, ¿no? Pero tiene que cambiar, ¿no?, el tema cultural, es decir, las mujeres hoy somos personas que tenemos nuestros derechos legítimamente, pero sigue teniendo mucho espacio de mejora la situación de la mujer, por ejemplo. Hizo falta que la ley primero nos diera ese estatus, ¿no? Ha sucedido con las personas de color, con tal, hay muchas cosas que necesitan primero una ley de impulso, y en este sentido las leyes de transparencia, buen gobierno, pero ahora mismo necesitamos dar un paso más, y ese paso más lo tenemos que dar a través del compliance, porque no nos cabe duda de que no nos lo podemos permitir. Y ojo, que el Tribunal de Cuentas se lo está tomando muy en serio, y el Tribunal de Cuentas no son los 7 años de una jurisdicción penal, ¿eh? En un mes estás declarando, y en otro mes tienes tus bienes embargados. Tenemos unos cuantos compañeros que están así. Por si acaso, preventivamente te embargan tu casa. Entonces, aunque solo sea porque tenemos apego, ¿no?, a nuestra vida, tal y como la tenemos diseñada, estaría bien. Fijaos cómo han ido evolucionando las cifras, y esta estadística es de octubre, la que os doy de 2018, no la tengo actualizada a 31 de diciembre. Ya el incremento en relación al 2016 es de un 86,52% y al 2017 de un 49%. ¿Qué significa esto? Que se lo están tomando muy en serio, que cada vez más la responsabilidad por alcance contable es un riesgo que tenemos que valorar en nuestros procesos de toma de decisión y en nuestra gestión de la integridad, aunque solo sea por esto, aunque no sea porque queramos hacer bien las cosas y porque creamos que tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que valorar este riesgo añadido, porque esta evolución y bueno, la propia conversación, ¿no?, con los responsables de los OCEX avanza en este camino. Y esta responsabilidad por alcance contable y de estos que os digo que tienen los bienes embargados son compañeros, no son políticos, no son tal, son jefes de servicio, son interventores, técnicos de contratación, personas que en la tramitación de un expediente, de momento según el Tribunal de Cuentas, pues no han tenido la diligencia debida en verificar cuestiones tales como si los precios eran precios de mercado. Pues por ejemplo, cosas tan así que os puedan parecer, bueno, pues más ilusorias, pero si sois responsables de algún expediente, igual también podemos llegar a acabar en este punto. Claro, y al final se trata, ¿no?, de la utilización del compliance, de todo esto, de crear ese clima, esa organización
dentro de lo que es el mecanismo de la ética de la casa, de la integridad institucional, el ojo que todo lo ve. ¿Os acordáis, ¿no?, del panopio de Betham, que estaba un vigilante dentro de una prisión, la prisión en esta forma, y que llegó un momento que, como tenía la visibilidad de absolutamente todos los presos, hubiera o no hubiera un vigilante, se comportaban bien, no sabían si estaba el vigilante o no, ¿no? Esto de la gente que pone cámaras falsas para garantizar, ¿no?, eso del ojo que todo lo ve, y esto evidentemente es algo que sucede mucho. Tenemos distintas versiones, ¿no?, el ojo de Sauron, que todo lo ve, y otro que yo creo que todos conocéis, pero que este no es ejemplo de integridad. Aquí no sirve de nada que haya cámaras, en absoluto, pero que hay herramientas como Satán, que probablemente os suene, la Ley de Inspección de Servicios de la Generalitat Valenciana, que se aprueba a finales del año 2018 y que aprovecha las nuevas tecnologías y la disponibilidad de datos en formato abierto para ayudarnos a controlar. Sabéis que hoy en día nuestros datos circulan y, vamos, se puede hacer casi de todo con ellos. ¿Y qué pretende con este sistema? Pretende utilizar las herramientas de tratamiento de datos para que salten las alertas, para que salte él, tiene un bien en este tal, tiene una relación con esta persona. Entonces, poco a poco se va avanzando, ¿no? La entrada de las nuevas tecnologías va a permitir, entre comillas, que nos pillen antes. Es decir, o sea, que vamos a portarnos bien, vamos a actuar correctamente porque alguien nos lo va a cantar, ¿no? De estas, las redes sociales que te dice, llevas un año en contacto con, o estuviste hace 2 años en no sé dónde, y tú ni te acordabas. Pues alguien te dirá lo mismo de, oye, ¿te acuerdas que estabas en contacto? Pues no deberías estar en este tribunal. Quizás no deberías estar en este tribunal. Y eso nos plantea nuevos retos. Claro, si alguien vio esta película, se dará cuenta de que pronto nos veremos en retos difíciles de resolver. La utilización de la inteligencia artificial y de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública empieza a ser ya una realidad, ¿no? Aquí, en esta película, había unos seres que detectaban que alguien iba a cometer un delito, ¿no? Sería la inteligencia artificial que va a detectar que vamos a cometer un delito, y ya actuaban preventivamente, no se producía el daño, actuaban preventivamente. Claro, esto tenemos que pensarlo a día de hoy. Hay una herramienta, hay un asistente legal que funciona en Estados Unidos, que determina las posibilidades de reincidencia de la comisión de delitos a la hora de imponer una sentencia, ¿no? Es decir, yo ya he decidido que tú eres culpable, ahora tengo que valorar cuánto te va a caer, si 6 años, 5 años, 4 años, 2 años y un día. Y entonces esta herramienta me da, con su información, tiene el algoritmo secreto, no se conoce, me da la información. Eliminamos la raza, porque no queremos sesgos, eliminamos el sexo porque no queremos sesgos, porque este es el problema, los sesgos que va a haber aquí. Y aún así, la mayoría de las penas, las mayores penas y las mayores condenas, cuando se utiliza para condenas, son negros e hispanos. ¿Cuál es el dato? El código postal. El código postal. Es el código postal. Se supone que hay determinadas zonas que tienen una mayor probabilidad de comisión de delito, ¿no? Eso sucedió con una herramienta que se utilizaba para programar las patrullas de la policía en Nueva York, que le daba que tenían que ir más a la zona del Bronx y a las zonas de demás. ¿Por qué? ¿Qué información utilizaba? Las estadísticas de delito del año anterior. Por lo tanto, si allí se cometen más delitos, allí tendréis que ir con mayor frecuencia. Pero en el caso de esta herramienta se producía esto. Claro, el programa que existe en China, por ejemplo, ¿no?, que es como el Street View, pero que los ven a todos, o sea, tienen todas las cámaras. Sabéis que este cloud tiene una instrucción que a partir de determinadas actuaciones tiene que dar parte a la policía. Si tú te compras un cuchillo no pasa nada, pero si además del cuchillo te compras un pasamontañas y una mochila, pues a lo mejor tiene que dar parte de que Begoña parece que va a cometer un delito. Vamos a hacerle una vigilancia. Ven aquí, ¿para qué querías el cuchillo? ¿Qué vas a hacer con el pasamontañas? ¿Dónde? A ver, confiesa. Claro, ¿esto qué hace? Que son las personas que programan, al final, las que fijan los algoritmos, las que van a determinar nuestra resolución, ¿no? La policía de Los Ángeles, por ejemplo, tiene un programa también que utiliza para la probabilidad de comisión de delitos y para detenciones de carácter preventivo, en la cual se tiene en cuenta tu historial delictivo, pero todo lo que tú hayas publicado. Tus redes sociales, los vídeos que hay publicados pues en lugares públicos, tú estás en un centro comercial con una vigilancia, un centro de tal, y hacen que puedas salir a lo mejor de un modo que no pensabas. ¿Por qué? Pues porque tienes amistades peligrosas. Hay una persona en particular a la que han llevado 12 veces a comisaría porque en un determinado vídeo salió con un grupo de chavales de una banda de estas que ellos tienen identificadas, entonces ha quedado señalado. Entonces cada vez que tal, lo llaman y le preguntan,
y te has señalado, o sea, porque estabas un día con unas determinadas personas, no en un determinado sitio, el sitio era público, y entonces te identificaron, te grabaron y toda esa información se almacena. Y con esos datos han decidido que hay que vigilarte y hay que tener cuidadito contigo. Claro, pensad en la policía local, por ejemplo, en los temas de tráfico, pero pensad, por ejemplo, en la concesión de subvenciones. Vámonos ya del punto de la seguridad, ¿no? Ahora mismo los bancos utilizan un montón los temas de inteligencia artificial para los temas crediticios y directamente meten tus datos y lo sacan. La subvención, claro. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Quién va a decidirlo? ¿Va a venir una empresa? ¿Nos lo va a imponer? Claro, en función de quiénes seamos los que le demos las instrucciones y de nuestros valores y de los valores de nuestra organización, los resultados de ese tipo de actuaciones pueden ser unos o pueden ser otros. Entonces, yo creo que hay que intentar trabajar mucho los temas de integridad, que no digo que no se trabajen, pero que hay mayores preocupaciones que la ley de contratos, porque esto afecta absolutamente a todo. Y además del ojo que todo lo ve, lo que hay que luchar es por la integridad. Esas dos frases a mí me gustan mucho, pero me gusta mucho sobre todo la segunda, ¿no? Cuanto más te observo, mejor te comportas, que es lo que hablamos de esas cámaras que te persiguen, que tal, tú sabes que te vigilan, entonces no coges los caramelos, pero ¿no? Cuando haces lo correcto, aunque sepas que nadie te está observando, cuando tienes esa duda y la resuelves y no inclinas, ¿no?, la balanza hacia el lado que no debería de ser. Así que no puedo hacer otra cosa que animaros a explorar las nuevas herramientas, a luchar por la integridad, pero sobre todo desde la prevención, que luego, cuando todo ha sucedido, todos decimos, ya todo el mundo sabía, ¿no? Alguien me comentaba en una determinada mesa de contratación en la que una persona se tenía que abstener por una relación fraternal con otra persona y no se abstenía. Hasta que llegó un día en que le dijeron, tienes que firmar una declaración en la que dices que no tienes conflicto de intereses, que no estás... Y ese día dijo, pues es que no lo sé, no lo sé. Igual no la puedo firmar porque igual estoy en un conflicto de intereses. Y dejó de ser miembro de la mesa. Fijaos simplemente ya el efecto de que las cosas se sepan, las tengas que asumir y las tengas que firmar, ¿no? Esto que os decía antes de te hago constar en el acta que, oye, si no lo haces constar en el acta, todo fenomenal y lo seguimos haciendo, pero si lo haces constar, entonces todos y cada uno de nosotros podemos contribuir de un modo muy positivo a que estos sistemas mejoren y, por decirlo de algún modo, nuestra administración sea una administración mejor y los ciudadanos tengan un mejor servicio público. Así que muchas gracias por vuestra atención.